Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saulo, Evelyn. Saulo, yo imagino que has podido al menos ponerte de pie y pasearte por tu casa porque siempre te conectas inmediatamente. Pero de verdad es bueno descansar. ¿Qué es eso? Dice. Saulo, vas a tener que ponerte de pie, hijo, porque te vas a estresar y vas a estar mal. Yo soy mal. Buenos días, profesor Francisco, ¿cómo está? Hola, Hola, ¿cómo estás, Catherine? Hola, muchachos, ¿cómo están? Aquí, profe, es pesado. ¿Estresada también? Sí, profe, estresado. Te diré que yo estoy peor porque me han dado una noticia que tengo que poner una clase para una universidad para mañana, una entrevista. Ah, No sí. pensaba hacer nada. Está como en la cabeza, Pero cómo de que se me han dado extraña esos esa días noticia en en la los que cabeza. realmente no se hacía nada, ¿no? Así es, así es. Yo que no me había metido con toda la tesis, ahora tengo que gastar tiempo en eso. Me da flojera. Sí. Hay un curso que no he dictado encima, así Oh. Ay, bueno, que se hace. a Así ver, la vida. hacerle, amigo. Oye, y los demás sí me hicieron caso, se fueron a pasear por la casa, ¿por qué no? Yo también hace un rato acabo de terminar la clase de verano y lo primero que he hecho es parar un rato, subir al techo, respirar. Porque estar, Sí, como tú dices, sentado, si a mí me mata la cintura. Bueno, claro. yo tengo 3 años más que tú y 5 años más que Saulo, nada más, ¿no? Pero duele la cintura estar todo el día sentado. Si no es dictando, trabajando, 3 años, escribiendo. profe. ¿Oh? 3 años. 3 años, ¿no? Nada más. No. Si usted me enseñó a mí. Oh, ¿qué pasó? Yo tengo 39, recién cumplido. Entonces no son 3 años, pues, profe. Yo no Pues, tengo son dos 36. nomás. Dos. No, yo no tengo 30, ni siquiera llego a los 30. No mientas, Catherine, no te quiero No, bajar ya ni la siquiera edad. llego a los 30, profe. Tengo A ver, 28. que muestre el DNI. Yo no le creo. ¿Qué dicen ustedes, Yo, Evelyn? yo Yo tengo no le creo. 28. 28,5 me pones. 28.6, Oye, ¿qué tienes? ¿Cómo que 28,5? Ya, 28.6, periódico puro perfecto. Debe ser con las 28,9. mujeres. Están con mujeres. Antes de llegar a 30 van a comenzar a retroceder 28, 27, 26, así. Así van No, retrocediendo. yo tengo 28. Tengo 28. Que ya lo siento como 40, pero sí tengo 28. Y además, bueno, somos tres ya en el salón, chicos. Voy a empezar a mandar videos vamos a hacer estiramientos en clase, ¿verdad? Porque ya me estoy preocupando. Yo sí me siento, yo estoy con dolores en, cerca de la cadera. Bueno, pero Es la, también es por la mala postura. es la menopausia, los propios de No, los 60 años. profesor, es la mala postura y además porque no estoy con... Sí, tengo que tomar agua, agua. No me gusta tomar mucho agua. Ah, estamos hablando de los efectos de las clases virtuales, Eduardo. Porque estamos mal. Bueno, yo estoy mal. Estamos hablando de los achaques por la edad de la tutora Catherine. No, estamos hablando de los efectos de la cuarentena. Bueno, de estar ahí conectados todo el día, pues no. Porque sí que e incluso esta semana empecé con el repaso por la tarde. Entonces ahora sí es todo el día, ¿no? Mi laptop no resistió el lunes y se reinició sola. Y si mi laptop no resiste, imagínate yo, ¿no? Si mi maquinita no resiste quedarse prendida hasta la tarde, yo. Así que La chicos, muy máquina, probablemente mañana la máquina la tutora próxima tiene semana. 3 años más y la tutora tiene 45, así que imagínate, no Oye, resiste. a ver, ¿qué está poniendo? Ay, Eduardo está poniendo que vuelvan las presenciales. Mira, el comentario que ha puesto Saulo lo voy a pasar por alto, como otros comentarios que también he recibido anteriormente tuyo, Saulo, ¿ya? Que no los voy a mencionar, porque tú te aprovechas del chat privado para enviar tus comentarios. Nací antes de que se inventase. Ay, no nací antes de las computadoras, Saulo. ¿Qué Pero, tienes? pero yo estoy de acuerdo con que regresen las clases presenciales. ¿Eh?
sea, no Sí, ahorita, pero ¿no? tendrían No que ser en ahorita. espacios muy amplios, así como Claro, que en no, parques. no ahorita, ¿no? Yo como profe me siento mucho mejor dictando en clase presencial. Es otra dinámica que se hace con los chicos, no es lo mismo, Claro, no es lo mismo acá. claro, es Pero distinto. mira, te comentaré, en las reuniones de la Presa San Marcos ya se está planteando de que como, por ejemplo, el ciclo pasado hubieron 60 y tantas aulas y en este ciclo hay casi 100. Entonces tal vez se termine equilibrando la cantidad de aulas con las que antes veníamos teniendo. Entonces, una propuesta es que ya no regresemos a las clases presenciales, sino se quede en virtualidad. Y lo que es, digamos así, la Presa Marcos es como una suerte de directriz para las academias. O sea, lo que la pre hace, las academias se van moviendo hacia ese centro. Es una Claro. probabilidad, yo en particular creo que no. Yo en particular creo que cuando toda esta situación se mejore y se van a abrir aulas, muchos chicos van a querer ir a aulas, porque, repito, ya no van a estar encerrados en su casa, el estrés de que sus padres, sus madres estén fregando todo el día, o terminar conociendo gente, porque la idea precisamente de un centro de estudio es la socialización, las redes que puedes terminar generando para el futuro, y eso no lo vas a terminar haciendo desde una computadora. Entonces, eh, Claro, sí. veamos, ¿no? Veamos, porque una propuesta es que toda la educación en las carreras que se pueda sean virtuales o presenciales o semipresenciales o virtuales por completo. Yo no estoy de acuerdo con lo último, pero es parte del debate que se está generando ahora, ¿no? Bueno, en cuanto a las academias, sí, pues como usted menciona, sí se van a guiar de hecho de los centros pre, ¿no? Eh, Sin embargo, en mi experiencia como alumna pre, yo la verdad solo conversaba con las personas que sentaban adelante, renegaba un montón con los que hacían bulla y hablaba con un chico que me enseñaba matemáticas y con los demás no hablé. Pero en la vida universitaria sí es más, o sea, sí, pues las relaciones que tienes que establecer con gente de otra carrera, conoces personas sociales, incluso administración, contabilidad, o sea, los contactos, ahí sí pues afecta completamente, ¿no? La vida universitaria se hace fuera de las aulas y Okay. necesitas el debate, la conversación, necesitas incluso el acceso a las bibliotecas. Las tardes de ocio también ayudan mucho Por supuesto, a por trabajar, a supuestísimo. avanzar. Entonces, y ya la vida universitaria es recontra estresante, entonces no creo que sea conveniente. Escuchen a la tutora, todo el mundo todos los chicos como ustedes evidentemente quieren ingresar a la universidad porque es objetivo, ¿no? Por varias cosas, por mayor conocimiento, por ascenso socioeconómico, etcétera, lo cual todo termina siendo totalmente aprobable. Pero la universidad y San Marcos en particular es uf, agobiante, agobiante, agobiante. La cantidad de tareas, trabajos y exigencias que tiene la universidad es muy fuerte. Y está bien que sea fuerte, está bien que sea fuerte. Pero yo tengo alumnos que están celebrando y a las 2 semanas que empezaron la clase se quieren ir, porque no es lo mismo una academia donde te aprendes datos a un lugar donde tienes que ir a escribir, a reunirte, a terminar haciendo ensayos, haciendo monografías. De repente, lo primero que te va a terminar lanzando un profe cuando estás en clase, ya, primera clase, ya, ustedes, su nota va a ser monografía de frente, y tienen 5 o 6 monografías en un ciclo que hacer, más los trabajos semanales, los informes, las exposiciones, es pesadísimo, pero Ah, sí, es lo sí, que sí. corresponde hacer. O sea, yo también he sido bien jodido cuando he dictado clases en la universidad y es pesado, es pesado, es pesado, pero bueno, es lo que te corresponde. ¿Querías San Marcos? Ahí está tu San Marcos. No, o sea, sí se disfruta la investigación, se disfruta el Y si disfruta conversar, la el fiesta. compartir. Y incluso te haces amigos de los catedráticos, ¿no? Los profesores te toman cariño por cuánto avanzas y participas en su clase, y eso es muy bonito vivirlo. Esos contactos son Eh, esos contactos son tu futura chamba. Tus futuros asesores también. Sí, 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 sí. Entonces, eso a través de la virtualidad se puede dar, pero no es lo mismo. Claro, Ay, chicos, se escucha bajito, dicen. No, ¿qué les estaba diciendo? Les compartí el enlace por WhatsApp con unos minutitos
porque de verdad estoy preocupada por mí. No, estoy preocupada porque me siento muy cansada y adolorida, y yo me imagino cómo se sentirán ustedes que también están sentados. O sea, yo estoy monitoreando, ¿no? O sea, estoy viendo que todo salga bien, ¿no? Que no se corte la conexión, o en todo caso interviniendo. Pero tú no estás haciendo eso, tú estás estudiando, o sea, estás escuchando la clase atento y estás poniendo un mayor esfuerzo y un desgaste para poder comprender y aprender todo lo que se te da. Entonces yo me imagino, si yo solamente monitoreando, viendo cómo van las cosas, me estoy sintiendo ya cansada, un poco estresada, me imagino cómo estarás tú, por eso estaba dándote más espacio para que puedas pararte, pasearte por tu casa, de verdad, háganlo, o sea, no es broma, de verdad, de estos minutos, yo sé que son cortos, pero hazlo, toma agua, toma mucha agua, y estírate, ponte de pie, porque después vamos a ver los estragos de las clases virtuales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice Sophie. Miren, yo le recomiendo algo, ya que estamos ahorita en son de conversación. Es algo que yo les dije en la primera clase, y ya estando en la semana, creo que 14, 15 de avance, se lo vuelvo a repetir. De estudiar para ingresar es muy fuerte, ¿ya? Demanda mucho tiempo. Pero estudiar mucho no es estudiar bien. O sea, lo que tienen que aprender es estudiar bien, ya bien, no muchas horas, ya, estudiar bien, que es lo correcto. ¿Qué cosa implica estudiar bien? Momento de clase, es momento de atender la clase con tus 5 sentidos, y si ves Caballero Zodiaco, con tu 7.º sentido también. O sea, todo, ya todo, atento a la clase. A los cursos que menos te gusten, más atención todavía, más atención, porque es donde tienes tus falencias. Los cursos que más te gusten, tú vas a estar pues atento y vas a estar sorprendido de cada cosa que seguramente ya sabías si quieres más profundidad, etcétera. Pero tienes que terminar estudiando bien en el momento de la clase. No como estás acá, está grabado, entonces ya voy haciendo otra cosa y luego lo veo, ¿no? Como así como, mira, no, 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 no. ¿Por qué? Porque si tú estudias bien ya la clase que los profesores están impartiendo, en la tarde te corresponde repaso de lo que has hecho. Si tú tomaste mucha atención, cuando tú hagas tu repaso en la tarde, lo vas a hacer mucho más rápido y te va a dar más tiempo para poder practicar, ¿ya? Si tú en la mañana no estudias bien, tu tiempo de repaso en la tarde se hace más largo y por lo tanto, más horas de estudio, menos tiempo de vida. No es lo que se busca, ya es lo que se busca. Ordena bien tu tiempo. Si tú estudias de 8:30, de 8:30, ¿ya? De 1:30 a 3, entre almuerzos y te relajas un rato, ¿ya? De 3 a 7, repaso de la mañana. De 7 a 8:30, práctica con ejercicios, ¿ya? 8:30 a 9 acaba tu vida. Pero hay gente que, ya acabé 1:30, a la tarde o lo que sea, no vas a ingresar, ¿ya? A menos que tengas una memoria de elefante y todo lo que vienes aprendiendo y eres súper bueno. Pero por lo general no ingresas, ¿ya? Lo segundo es que estudia un ratito, no estudies un ratito, no puedes estudiar un ratito, tienes que tener un orden militar. Yo siempre digo, hagan su calendario diario, de esta hora tengo que estudiar tal cosa, esta hora tal cosa. Por acá tengo un seminario. Bueno, si es un seminario de un tema que tú necesitas, entras. Si es un tema que no necesitas, no entras. Ya no entras. Porque tú tienes que saber lo que tú necesitas. De lo que tú necesitas. Si tus clases son de lunes a sábado, haces esa rutina. Domingo, puedes hacer dos cosas. O haces un repaso general o descansas. Porque ya estudiaste bien de lunes a sábado. Si tú estudias de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, busca algo en que distraerte. Tienes en tu casa Netflix o Amazon o Disney, pues agarra una serie y mira un capítulo al día, ¿ya? Yo me he vuelto, no sé, una amiga me insistía, mira Naruto, mira esta basura, no quiero ver Naruto, mi Goku toda la vida y nadie más importa. Comencé a mirar Naruto, estoy en el capítulo 250, ¿ya? Que es un vicio, me he vuelto muy vicioso en Naruto. Pero ese es mi relajo al día, ¿ya? Ese es mi relajo al día, porque tengo que estar haciendo clases, preparando clases, viendo mi tesis, ahora viendo este tema de la universidad que me está queriendo jalar. Son más estrés, pero tengo que desestresarme con algo. Estoy todo el día sentado, como dice Catherine, acá en la computadora trabajando. Y cuando apenas me levanto del baño, el dolor de cintura es horrible, ¿ya? Y yo supongo que a mí me duele más que a Catherine, y a Catherine le duele a ustedes le duele menos que a Catherine, por la edad. Porque yo tengo 39, Catherine tiene 38,
Y Yo ustedes no tienen, tengo 38. y ustedes tienen 16, 17, 18, 19 años. Ustedes están más jóvenes y todavía no sienten los estragos, ¿ya? Pero promuévanse, relájense, si pueden salir un rato a correr, a caminar, etcétera, háganlo, ¿ya? Háganlo. Eviten solamente la tontería, ¿ya? De terminar metiéndose en un lugar con mucha gente, ¿no? ¿Ya? Porque sí, es absurdo terminar haciéndolo, ¿ya? Pero por el momento, ¿ya? Por el momento. Pero ordenen bien su tiempo y trabajen bien, ¿ya? Y trabajen bien. Así que, bueno, Claro, acá lo que tenemos sí. que hacer, además, si alguien más quiere decir algo, si quiere pronunciarse sobre la edad de Catherine, entonces podemos terminar. No, no, que escuchen al profesor los consejos que nos está dando. Yo creo que el tema de mi edad no es un tema relevante en esta ocasión. Estoy tomando en cuenta lo que están poniendo tanto Marcelo como Saulo, ¿no? Respecto a mi edad. Gracias, Eduardo, por decir que parezco de 20. Te lo agradezco Siglos, mucho. de 20 siglos. Y, bueno, no sé qué más. ¿Alguien cumple 20 en este año? Ah, ok. Lo estoy tomando en cuenta por si acaso, no digo nada más. Ahora sí pueden iniciar, chicos, su clase de historia del Perú. Una pregunta antes de eso, porque me llama la atención un apellido que veo Que por no acá. tenga que ver con la edad, No, no, sí. no, 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 Ah, ya. ya sabemos tus 43 años. Pero un apellido me llama atención. No me acuerdo si le he preguntado antes. Adriana Apolaya, ¿tú estás viviendo acá en Lima o estás viviendo en Ica? ¿O tienes familia en Ica? No sé si está viva, si está escuchando lo que estamos hablando, Adriana. Esa pregunta ya la hizo 2 veces, profe. Sí, ya le dice, ya, entonces sí, creo que me dijo que Sospechoso, era de ¿no? Ica, ¿no? No, lo que pasa es que yo tengo familia indirecta en Ica, ¿ya? Mi tío ya se fue a vivir a Chincha, ¿ya? Y su esposa es Apolaya, ¿ya? Y es un apellido bastante común, pero no sé si tiene que ver alguna relación familiar con ella. Por eso mi pregunta. Por eso creo que ella había preguntado. Bueno, regresemos, no es que le esté acosando por eso. No tengo esas costumbres como... Ya, pues vamos a empezar la clase, no hay problema. Esperamos que compartan. A ver, para compartir. Dame el espacio para compartir pantalla. Les dije que hoy día tenían que traer pañuelo, porque hoy vamos a hablar de la guerra contra Chile. Ya, a ver, muchachos. La clase anterior, ahora sí, ya formalmente estamos con la clase. La clase anterior habíamos trabajado el tema del gobierno de José Balta, si no me falla la memoria, que era el último gobernante de la época de la prosperidad Palaz, ¿ya? En que se firma el contrato Dreyfus y se les arrebata, bueno, contrato Dreyfus que establece el pago de la deuda externa peruana, se les arrebata el control del comercio urbano de los empresarios peruanos, y estos forman el Partido Civil con el que van a tomar el control del gobierno en el año 1872. El primer civilismo entre el 72 y el 79 tiene a Manuel Parr de la Valle como el fundador del partido y el primer presidente civil de Perú. Una serie de propuestas de modernización del país bajo un desarrollo industrializador, pero que no tuvo las bases económicas como para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el precio del urbano había bajado por la presencia del salitre, ¿ya? Y el gobierno peruano, apoyando precisamente a los empresarios nacionales de su grupo, van a terminar chocando con empresarios chilenos. Recuerden que se va a terminar expulsando a los empresarios salitreros chilenos del Perú, para darle el negocio a los peruanos, y los peruanos irrumpen también en el comercio, en la extracción del salitre del territorio boliviano, generando relaciones cada vez más tensas entre el empresariado y el gobierno de ambos países, lo cual va a terminar derivando en la guerra de Guano del Salitre de 1879. Una pregunta básica que hay que hacerse con respecto a la guerra, ¿ya? Es que la guerra del Guano del Salitre terminó siendo una guerra que la perdimos desde mucho antes que se inicie. ¿Ya? Esa es una cuestión a tomar en cuenta. Nosotros no perdemos la guerra ni en el combate de Iquique, donde perdemos la independencia, ni en el combate de Angamos, donde perdemos el Huáscar, ni en la batalla de Arica, donde fallece Bolognesi, ni en San Juan y Miraflores, cuando perdemos Lima, ni en Huamachuco, que es la batalla final. La guerra la perdemos desde antes, ¿por qué? Porque mientras que Chile terminó moviendo muy bien las fichas del tablero de ajedrez para poder ganar la guerra,
Nosotros no lo hicimos igual. Chile, recuerden, terminó teniendo una alianza ya, con Inglaterra, ya, a través de la Casa Gibbs. Se terminó logrando financiamiento para la preparación militar de Chile. El objetivo de Inglaterra era que Chile se expanda territorialmente hacia el norte, territorios salitreros, y que el salitre que se extraía se le vende a ese país en el contexto de la paz armada, que es el contexto previo al desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que ya Chile se preparó muy bien para la guerra, no solamente en calidad de armas, sino también en organización de tropas. Así que esto les da una gran ventaja. Nosotros no. Habíamos desaprovechado la época del guano, habíamos terminado reduciendo la compra de armamentos durante la época del primer civilismo, ya veníamos teniendo un enfrentamiento interno por el poder entre el Partido Civil, los peronistas y los militares, un caos total que venía viviendo el Perú. Y ese caos producto de nuestro desorden como Estado es lo que nos termina llevando a la derrota en la guerra. Ahora, dice Manuel González Prada, que espero lo hayan escuchado tal vez en literatura, ya, que durante el periodo de la guerra, ahí donde ponías el dedo, saltaba la pus, ya. Y él mencionaba eso, ¿por qué? Porque mencionaba que en la guerra se saca lo mejor y lo peor, ya, de un país. Lo mejor va a terminar siendo como es que, por ejemplo, los indígenas, desdeñados como una supuestamente raza degenerada, inferior, terminaron participando en la guerra generando muchas victorias con Cáceres, ¿ya? Pero por otro lado se termina viendo también las traiciones de muchos peruanos, como por ejemplo Nicolás de Piérola, ya que era gobernante y iba a ser traidor durante su época de gobierno, y de varias otras personas más que preferían ponerse del lado de los chilenos antes que de los peruanos. Lamentablemente vamos a terminar encontrando mucho de eso durante el conflicto, ¿ya? Mucha de la podredumbre que veníamos teniendo como país se va a terminar haciendo visible durante la época de la guerra contra Chile. A ver, otra cosa antes de ir entrando a la guerra. Yo siempre menciono que para poder hablar de la guerra contra Chile, bueno, hay que entender que hay 4 grandes momentos de la historia del Perú. Un primer momento de la historia del Perú termina siendo la invasión española al Tahuantinsuyo. No grande por importante, sino porque destruye casi 13.000 años de historia independiente de un momento a otro, con la invasión española, con un idioma diferente, una religión diferente, costumbres diferentes, cultura diferente, que van a terminar imponiéndose sobre una cultura andina que en muchos casos va a desaparecer y en otros va a terminar obligando a ser mezclada con la cultura española para sobrevivir. El otro caso es, después de 300 años de dominio virreinal, donde el Perú era el centro del poder en América del Sur, pues se termina produciendo la independencia. Una independencia que en el Perú la élite no estaba muy de acuerdo en tenerla, y vamos a terminar recibiéndola producto de las corrientes libertadoras, que para ellos era necesario. Después de eso viene la guerra contra Chile, ¿ya? Que es el momento en que sí se va a terminar logrando una unidad nacional, ¿ya? Una unidad contra el agresor, ¿ya? Pero no lo suficientemente fuerte. De ahí en adelante nace el concepto de nación peruana, en realidad. Hasta ese momento ser peruano era vivir dentro del territorio, ¿ya? Dentro del país. Pero a partir de esto, ser peruano era ya odiar a Chile, ¿ya? Eso termina siendo el elemento común que nos termina uniendo. Pero el cuarto y último punto termina siendo el conflicto armado interno, ya la época del terrorismo del 80 al 92, que va a ser una época de violencia extrema, ya de un movimiento subversivo generado de la guerra del Estado peruano, y violencia de ambos grupos contra población desprotegida, como es la población indígena, que de los sectores rurales pobres que estoy hablando, que son los más afectados. Son momentos muy complicados de la historia del Perú. Y uno de esos, insisto, es el tema de la guerra con Chile, que siempre es un tema interesante de ver. Vamos a ver detalles entonces de la guerra para poder ver el proceso. Primero. Recuerden que la guerra, como cualquier conflicto, no aparece de la noche a la mañana, viene teniendo una serie de antecedentes. En el caso peruano, ¿cuál es el antecedente? Recuerden que estábamos en bancarrota. Habíamos tenido mucha plata por el guano, pero el guano ya no venía teniendo el mismo valor. Y además de eso, el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle va a terminar encontrando una crisis internacional que la vez pasada te comentaba. El gran pánico de 1873, desestabiliza la economía mundial y nuestra exportación de materias primas, que es lo que principalmente vivimos, ¿ya? Y además de eso se reduce la fuerza militar por el propio Manuel Pardo y Lavalle, porque consideraba que el ejército terminaba siendo una amenaza contra su manutención en el gobierno. Así que reduce el presupuesto del ejército, reduce el presupuesto militar, sin saber de que eso nos iba a debilitar para una futura guerra contra Chile. ¿Cuáles son las causas de la guerra? La causa principalísima de la guerra termina siendo el salitre. Ese es el motivo del conflicto.
Bolivia tenía salitre en su costa, Chile o Perú venía teniendo salitre en la costa sur, y los empresarios chilenos con apoyo inglés quieren ese recurso. Así que, por lo tanto, mientras que uno quiere tener, otros intentan mantener su dominio salitrero y eso va a terminar siendo el motivo del conflicto. La segunda causa termina siendo enfrentamientos empresariales. Repito, el empresariado peruano amenaza los intereses salitreros del empresariado chileno al votarlos del Perú y al competir con Chile en el territorio boliviano. Así que estos grupos empresariales, defendidos por sus respectivos gobiernos, colisionan en la guerra que va a terminar iniciándose en el año 79. Si bien hay causas para la guerra, recuerden, ya en todo evento histórico que existe, siempre hay causas que terminan siendo el elemento real, el elemento de fondo que termina motivando un hecho, como el caso del conflicto. Pero así como existen causas, también existe otra cosa llamada con el nombre de pretextos. ¿Ya? El pretexto termina siendo el argumento, la justificación que se va a terminar haciendo para poder decir por qué es necesario, ¿ya?, terminar desarrollando una acción. En este caso, los pretextos para la guerra terminaron siendo principalmente dos. El primero fue ¿cuál? Contra Bolivia. En el año 1874, 5 años antes del inicio de la guerra, el gobierno boliviano, presionado por el empresariado chileno y el gobierno de ese país, terminaron firmando un acuerdo de estabilidad tributaria. ¿Eso qué significa? Se estableció que los empresarios chilenos iban a terminar pagando una cantidad determinada, de acuerdo a lo que dicta el mercado, por el salitre que extraigan del territorio. Pero además de eso, ellos tenían que pagar un impuesto por el salitre que extraen. Se había establecido que desde 1874 y por los próximos 25 años, ellos iban a pagar un impuesto de 22 centavos de peso boliviano, por cada quintal o 50 kilos de salitre que se extraiga del país. ¿Ya? Repito, además del precio, iban a pagar un impuesto de 22 centavos de peso boliviano por los próximos 25 años. ¿Qué sucedió? En el año 1878 llega al gobierno boliviano, por golpe de Estado, un caudillo militar llamado... Se me fue el nombre. A ver si alguien nos recuerda del presidente boliviano. Hilarión Daza. Hilarión Daza llega con un argumento populista, un argumento que la gente automáticamente lo aceptó y respaldó al gobierno. ¿Ya? ¿Cuál fue ese argumento? El argumento era: Bolivia tiene una gran cantidad de salitre que en el mercado viene teniendo un precio muy elevado, pero las ganancias que tenemos no son suficientes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quien se beneficia es el empresario chileno. Entonces, ¿qué hay que hacer? Terminó diciendo Hilarión Daza. Muy simple, ¿ya? Muy simple. Hay que obligar a los empresarios chilenos a que nos paguen más por el salitre que extraen de nuestro territorio. Evidentemente la gente dijo que sí, ya que sí. Hilarión Daza estableció, por lo tanto, ya de que por cada quintal de salitre ya me van a pagar 22, sino 32 centavos de peso boliviano como tributo. Entonces, un alza en 10 centavos es lo que se estaba estableciendo. ¿Qué cosa dijeron los empresarios chilenos? No te voy a pagar esos 10 centavos de más. ¿Por qué? Porque el acuerdo fue firmado entre el empresario chileno y el gobierno boliviano. ¿Ya? Entonces, si tú quieres terminar estableciendo un nuevo cobro de tributo, tú tienes que negociar conmigo. No puedes romper unilateralmente este acuerdo. Como tú lo quieres romper y yo no estoy de acuerdo, no te lo voy a pagar, ¿no? Porque aquí está la ley que me terminan pagando. ¿Qué va a decir el gobierno boliviano? Le va a decir, perfecto, no quieres pagar, no pagues, ¿no? Pero ya no puedes estar en mi país. Se me van. ¿Qué cosa hicieron los empresarios y los trabajadores chilenos? Se fueron del territorio boliviano. Se fueron toditos. Pero cuando se fueron ellos, terminó entrando la fuerza militar chilena, tomando el territorio salitrero de Antofagasta, y cuando los militares hicieron eso, el gobierno de Bolivia le declara la guerra a Chile. Así comenzó el conflicto, ¿ya? Con la expulsión de los empresarios chilenos y con el ingreso de la fuerza militar chilena sobre Bolivia y la declaración de guerra del Congreso al gobierno de Chile. Había un problema, ¿ya? El problema era que en 1873 Manuel Pardo y Lavalle había firmado el Tratado Secreto de Mutua Defensa con Bolivia, que nos obligaba a apoyar a Bolivia en caso de un conflicto con Chile. ¿Ya? ¿Qué pasó? El presidente de la época ya no era Manuel Pardo y Lavalle. Para 1879 el presidente con el que inicia la guerra es Mariano Ignacio Prado en su segundo periodo presidencial. ¿Qué va a hacer Mariano Ignacio Prado?
¿Ya? ¿Qué va a hacer Mariano Ignacio Prado? Mariano Ignacio Prado va a terminar enviando a Lavalle, ya como diplomático peruano, para que termine yendo a Chile y logre un acuerdo entre Bolivia y Chile para que no continúen el conflicto. Esa misión diplomática falló. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando el Perú quiso intervenir en el conflicto para evitar la guerra, lo que los chilenos le van a decir es, Perú, no te metas. Este es un problema bilateral entre Bolivia y Chile, no te incumbe. ¿Ya? Y Perú insistía de que es mejor evitar la guerra y todo lo demás. Y Chile se aburrió y le dijo, mira, acá hay un tratado, firmado por ustedes, ya por ustedes, donde dice que si yo Chile ataco Bolivia, entonces tú vas a terminar defendiendo Bolivia. Tú no has venido acá para evitar la guerra. Tú has venido a apoyar a tu aliado. Así que si Bolivia me declaró la guerra a mí, yo te declaro la guerra a ti, Perú. Fuimos para evitar una guerra y nos la terminaron declarando. El 5 de abril de 1879, Chile nos declara la guerra y por lo tanto nosotros ya éramos parte del conflicto. ¿Cuánto tiempo el Perú se fue preparando para la guerra? ¿Ya? El Perú se fue preparando para la guerra una semana después de que la guerra empezó. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo se preparó Chile para el conflicto? Nada más que 30 años. Desde hace 30 años atrás, Chile, después de haber derrotado a la Confederación Peruano-Boliviana, Chile se puso como objetivo expandirse hacia el este de Argentina y hacia el norte de Bolivia. Bueno, ahora el norte también implicaba Perú por los territorios salitreros. En los últimos 5 años, Chile había comprado un montón de armamento a Inglaterra porque venían siendo aliados. Alianza, que también hay que tomar en cuenta por si acaso para que lo vayas anticipando, alianza que nosotros no sabíamos que existía. Nosotros, Perú consideraba de que Inglaterra era un amigo de todos. ¿Ya? Inglaterra tenía una alianza con Chile, tenía una alianza con Argentina, con Bolivia, con Perú. Es decir, el más beneficiado de la guerra debía ser Inglaterra porque iba a vender armas a todos. No sabíamos la alianza tan fuerte que había entre chilenos y ingleses, que nos terminó perjudicando. Pero bueno, Chile estuvo muy preparado para el conflicto, tuvo una alianza con Brasil para terminar sacando del camino a Argentina, le cedió territorios a Argentina para que no moleste, así que Chile movió muy bien sus piezas del tablero de ajedrez para este conflicto y por eso lo termina ganando. Ahora, la guerra. A ver, me están preguntando algunas cosas por acá, supongo. Vamos a ver qué me dicen. Su pregunta, un compañero suyo pregunta, ¿hubiéramos ganado la guerra con Cáceres? Bueno, Cáceres peleó y va a ser el único momento en el que vamos a terminar ganando varias batallas, pero no era suficiente. No es suficiente para poder ganarle la guerra a Chile las acciones militares que Cáceres terminó realizando. Lo único que se hizo es terminar ganando algunas batallas, dar el ánimo a la gente de la resistencia nacional o de poder tener la posibilidad de ganar el conflicto, pero ganarlo era muy difícil. Ya vamos a explicar eso cuando hablemos de la campaña de la Brema. A ver, la primera etapa del conflicto se va a realizar en el mar, por dos motivos, por dos motivos. Si uno habla de guerras actuales, las guerras actuales en acciones armadas comienzan en el mar, en el aire. O sea, primero son ataques aéreos, que se lanzan por aviones, ahora por drones, o se lanzan desde embarcaciones que vienen teniendo una gran capacidad de disparo, de misiles. Pero, para esa época, el poderío militar se terminaba definiendo en el espacio marítimo. La fuerza militar más poderosa del mundo terminaba siendo Inglaterra precisamente por su gran flota. La otra cuestión a tomar en cuenta, porque la guerra marítima era tan importante, es porque Perú y Chile venían teniendo un litoral gigantesco. Quien tuviera el control del mar iba a poder perjudicar el comercio del contrincante, bloqueándole sus puertos y bloqueándole la venta de sus recursos, no permitiéndole tener recursos para poder mantener a su país en la guerra. Pero por otro lado, tener el control del mar era importante porque yo puedo desembarcar mis tropas en cualquier punto del vecino para poder hacerle más daño. Por eso es que el mar era importantísimo. ¿Quién tiene mayores ventajas? Chile. Chile le había comprado a Inglaterra 2 embarcaciones acorazadas, 2 embarcaciones, 2 buques de acero acorazadas, blindadas precisamente con 12 pulgadas de acero, lo cual lo hacían prácticamente impenetrable. ¿Qué sucedió? Chile tenía 2, bautizadas como el Blanco Encalada y el Cochrane. De ese tipo de embarcaciones el Perú no tenía ninguna. El siguiente nivel de barcos son las fragatas. Perú tiene 1, la fragata Independencia, que es nuestra principal embarcación, y Chile de ese tipo de barcos viene teniendo 3. El siguiente nivel son los monitores, el Perú tiene 2, destacando el Huáscar,
mientras que los chilenos tienen media docena de monitores. Así que, por lo tanto, nos llevaba una ventaja tremenda. El resultado, ya sabíamos cuál iba a ser, pero es ahí donde destaca. Claro, el Huáscar termina siendo comprada para la guerra contra España, ya la guerra del combate del 2 de mayo. Pero no se usó porque la embarcación, creo que dije la pasada, vino después de la guerra, ya vino después de la guerra. Entonces, es como que esta embarcación era muy moderna cuando se compró para la guerra contra España. Pero es como, por ejemplo, el Huáscar era como no sé, un iPhone 8, ya un iPhone 8, que tú lo compras nuevecito, pero cuando ya salió el iPhone 12. ¿Ya? Era bueno en su momento, pero no es tan avanzado como las embarcaciones que los chilenos tenían para ese momento. Ahora, hay una cosa a tomar muy en cuenta, ¿no? Que es Grau. ¿Ya? Nosotros desde pequeños nos han terminado enseñando a rendirle honor y gloria al Grau almirante del Perú durante la guerra contra Chile, y además de eso defensor de la patria a través del monitor Huáscar. Lo que hay que tomar en cuenta es que Grau es un personaje muy reconocido. Es muy reconocido en Chile, ya, para comenzar, por su acto heroico de terminar evitando de que muchos chilenos se ahoguen tras el combate de Iquique, tras ser hundido a la embarcación de la Esmeralda, tras haber enviado precisamente una carta con la ropa de Arturo Prat a su esposa pidiéndole disculpas por haberlo matado, porque eran amigos, ¿ya? O sea, el acto de caballerosidad, por eso el nombre de Caballero de los Mares, es muy reconocido por Grau. Pero también es reconocida su pericia, su alto conocimiento de las acciones marítimas. En Inglaterra, en Rusia, ya en Francia, hay cartas de los reyes, hay documentos en periódicos, en revistas que hablan precisamente de la pericia que venía teniendo Grau. Altamente reconocido, pero ni aún así podemos ganar la campaña marítima con él. Los enfrentamientos que se van a producir en el mar son combates. El primer combate es el combate de Chipana. Chipana era la zona más al sur del territorio peruano, y si es que los chilenos querían pasar hacia el Perú, tenían que pasar por Chipana. ¿Ya? El combate de Chipana perdimos y las embarcaciones chilenas entran a nuestro mar. Luego de esto viene el combate de Iquique, donde la fragata Independencia es perseguida por la Covadonga y otro barco más chileno, y en su huida de la fragata Independencia choca con una roca submarina. ¿Ya? Esta le abre el fuselaje, le abre la parte inferior del barco, comienza a entrar agua y el barco se comienza a hundir. Y cuando los peruanos se tiran al mar para evitar que el barco los arrastre, los chilenos los matan. ¿Ya? En ese nuevo combate de Iquique, el Huáscar de Miguel Grau, una embarcación de hierro, ya hace 10 años atrás, va a terminar peleándose contra la Esmeralda, una embarcación de madera de la época virreinal que los chilenos se habían llevado del Perú, que estaba, digamos así, acondicionada con una buena cantidad de armamentos, pero era un barco de madera contra un barco de hierro. Así que por cuestión tecnológica, el Huáscar tenía que ganar, no podía perder ante ese barco. ¿Ya? Ahora, gana también por la pericia de Grau. Grau conoce muy bien la costa, conoce los cabos, conoce los viajes, y cuando esta embarcación estaba patrullando paralela a la costa, el Huáscar estaba escondido. Así que lo que hizo fue simplemente ir y pum, chocarlo. Con el espolón, con esta punta de hierro que tiene acá adelante, lo terminó partiendo al tercer choque, generando el hundimiento de la embarcación y la derrota de la embarcación de la Esmeralda. Pero como te dije, terminó rescatando muchos chilenos que se estaban ahogando. Tras esto, vamos a terminar teniendo otro punto más. El Huáscar sigue en su enfrentamiento en el sur, aunque ya no con tantos aliados con fuerza naval. La situación se ponía muy compleja. Pero dentro de esos viajecitos que está haciendo en el sur, captura una embarcación de información, un barco que terminaba llevando información a los barcos militares, ya de un punto a otro. Esa embarcación se llamaba el Rímac. Los chilenos lo que hicieron fue comenzar a tirar los papeles al mar, pero se lograron capturar mucha información. Y lo importante, lo sensible de esa información es que Inglaterra estaba enviando más armas. Y lo que hizo Grau es decir, bueno, contra ese armamento que está enviando Inglaterra no vamos a poder hacer nada. Lo que hizo Grau fue venir a Lima, donde él era congresista, senador de la República, y dio una sesión secreta, y en la sesión secreta terminó planteando lo complicado que se venía. Inglaterra iba a enviar más armas y que teníamos sí o sí que comprar dos cosas, decía Grau. Uno, teníamos que comprar dos acorazados como los que tenía Chile, tenemos que comprar torpedos, ya torpedos, o digamos, ¿cómo el nombre de esto? Como balas submarinas, ya, o no sé, no me sale el nombre. Como misiles submarinos, ya, con misiles submarinos,
que se le tenía que comprar a la marca alemana o a la empresa alemana Krupp, ¿ya? Como cohetes submarinos, ¿ya? Pequeños misiles y tierra. Esto se le tenía que comprar a la empresa alemana Krupp. ¿Por qué se pedía que fuera a comprar a Krupp? ¿Ya? ¿Por qué no a Juanito? Porque a Krupp. Lo que pasa es que no se olviden que estamos en la paz armada, en la época previa a la guerra contra Chile. Y en la preparación militar inglesa, ya Alemania estaba produciendo armamentos para terminar tumbándose a la fuerza militar inglesa. Entonces, la mejor tecnología para tumbar esos barcos era la tecnología alemana. Por eso se pidió ello. Grau rápidamente, así como llegó, se fue, ya a seguir peleando en el sur. Mientras que en Lima se hacía la llamada Gran Colecta Nacional. Yo siempre la realzo. La Gran Colecta Nacional terminó siendo que un grupo de limeños adinerados, la élite peruana, juntó una plata, hicieron una chanchita para comprar estos armamentos. Se juntó el dinero y se terminó enviando a Inglaterra, que como te decía, nadie sabía qué tan fuertes eran sus nexos con Chile, ¿ya? Supuestamente Inglaterra iba a sacar ventaja y nos iba a vender esos armamentos y nosotros íbamos a poder pelear en el conflicto. Pero lo lamentable es que Inglaterra decidió no permitir que estas armas lleguen al Perú. Y decidió no hacerlo porque argumentaba Inglaterra que quería mantener su neutralidad, que no quería ser favorable a ninguno de los dos grupos cuando ya se sabía que estaban a favor de Chile. Bueno, eso lo sabemos luego, ¿ya? Lo que hay que tomar en cuenta, mientras que estas armas supuestamente iban a llegar, lo que estaba haciendo Miguel Grau eran las llamadas correrías del Huáscar. Es falso, por si acaso, porque hay algunos chilenos malintencionados que dicen eso, de que el Huáscar de Grau haya terminado atacando caletas o puertos de pescadores. No. Lo que él hace es atacar a puertos de la Marina de Guerra chilenas, evidentemente puertos pequeños, ¿no? Ya los atacaba por la madrugada, venía el bombardeo y el Huáscar salía volando y las embarcaciones chilenas con una mayor capacidad de fuego, con una mayor capacidad de disparo, pero además de eso más lentas y más pesadas, no encontraban al Huáscar. Y eso terminó generando un gran pánico entre la población chilena. El pánico era que no sabían qué nos estaba atacando. El Huáscar, en el imaginario popular, se terminó convirtiendo en un barco fantasma, un barco al que le temían porque no lo podían ver, porque no lo podían capturar, y para Chile se convirtió en un acto primordial capturar el Huáscar. No hundirlo, capturarlo. Y eso es lo que va a terminar pasando en el combate de Angamos. En el combate de Angamos, el Huáscar de Grau y la corbeta La Unión estaban patrullando la costa y aparecieron 4 barcos chilenos de guerra. Así que Grau le dice a la corbeta La Unión, váyanse porque a mí me están persiguiendo, ¿ya? Así que 4 contra 1. Comenzaron los bombardeos de uno al otro. En uno de esos bombardeos, ¡pum!, cae en la torre de mando donde estaba Grau y fallece. De Grau solamente se encontró su bota y un hueso, nada más, ¿ya? Su cuerpo se hizo pedazos. Pero los otros oficiales que estaban al mando van a terminar asumiendo el control del Huáscar y van a terminar peleando contra los chilenos, sabiendo precisamente que estaban en minoría, porque además aparecieron 2 barcos más chilenos y el bombardeo ya terminó por casi destruir el Huáscar, y los chilenos lo que hicieron fue literalmente llevar arrastrado el Huáscar por las costas chilenas para terminar mostrando la victoria que habían terminado teniendo. A ver, ¿qué me dicen acá? Ya, sí, claro, la Gran Colecta Nacional es lo que yo siempre digo, es la Teletón Pro, el niño símbolo de esa Teletón, ¿ya? Pero por donde aparece José Olaya, no, José Olaya no es de esta guerra, por si acaso. José Olaya es de la época de la lucha de independencia, ¿ya? El que llevaba las cartas de Chorrillos hacia el Callao, ¿ya? Ahora, el chileno sí puede. Bueno, en el caso este, recuerden, derrotado el Huáscar, pues se acaba la guerra en la campaña marítima. Perdemos el mar, los chilenos pueden desembarcar sus tropas, bloquean nuestro comercio, así que Chile tiene ahora una gran ventaja. La guerra pasa a tierra, y la guerra en tierra, ya en ese paso terrestre, tiene varios momentos. Primero, termina siendo la campaña terrestre en el sur. ¿Por qué en el sur? Bueno, porque Chile tiene que avanzar de sur a norte, lógico, pero además de eso, porque en el sur ya están los territorios salitreros, que era el motivo principal de la guerra. Ya le habían arrebatado su zona salitrera de Bolivia, ahora venían por la peruana. La campaña terrestre, en general, viene teniendo ventajas para Chile, ¿ya? Chile había terminado haciendo que toditito su ejército, que está representado como azul y rojo, toditito su ejército tenga un solo tipo de fusil, ¿ya? Un solo tipo de fusil. Ese fusil era el fusil de marca Krupp alemán, ¿ya?
El Perú venía teniendo 24 tipos de fusiles diferentes para el desarrollo de la guerra. Pues, variedad, pero en la variedad está mejor. No. Lo que pasa es que ese era un problema logístico. Veníamos teniendo armas muy antiguas, ya muy antiguas. Y un batallón ya venía teniendo diferentes tipos de armas. Cuando llegaban las municiones, en el fragor de la guerra y el ataque, tú no vas a estar viendo qué bala te toca. La bala no entraba, era un desastre. ¿Ya? Eso era una gran ventaja para Chile. Además de eso, las tropas. En Chile se había establecido ya un sistema educativo general. Así como Manuel Prado de la Valle estableció la educación primaria gratuita, pero solamente pudo pagar los 2 primeros grados, en Chile ya había una educación primaria general y gratuita, ¿ya? Y en la cual hay un curso fundamental, ¿ya? En el colegio. Y ese curso fundamental se llama historia, ¿ya? La historia, ¿ya? La historia es una historia positivista, es una historia que termina buscando la generación de una conciencia nacional, no un espíritu crítico, racional, etc., no, una conciencia nacional, una idea de pertenencia. Entonces, a los chilenos se les terminaba educando para que ellos sientan que ellos son chilenos, ya son chilenos. Y a los militares se les venía preparando para que ellos defiendan a su país, ¿ya? O sea, yo no estoy peleando por alguien, yo estoy peleando por la patria. En el Perú, lo que encontramos era caudillismo. Lo que en el Perú terminamos encontrando era un montón de gente que terminaba peleando por Bolognesi, por Cáceres, por Iglesias, por alguien. No por un país, sino por alguien. La falta de una conciencia nacional va a terminar siendo también un punto muy en contra para el desarrollo del conflicto. A ver, siguiente paso. En la campaña terrestre en el sur van a haber 2 fases. Una termina siendo la campaña de Tarapacá y la otra va a ser la fase Tacna-Arica. Acá me estoy comiendo esa palabra, acá de decir Arica al costado. A ver, en el caso de la fase de Tarapacá, ya, ¿qué va a suceder? Ya, bueno, se van a producir batallas. La primera es Pisagua, donde somos derrotados, San Francisco, donde somos derrotados también, y la otra es la batalla de Tarapacá. Esta batalla de Tarapacá es interesante porque es la única batalla victoriosa del Perú en todo el litoral, en toda la costa durante todo el proceso de la guerra. ¿Ya? Pero a pesar de que ganamos la batalla de Tarapacá, hay que tomar en cuenta lo siguiente, ya yo siempre mencioné eso en el mapa. Mira tú en el mapa dónde está ubicado Tarapacá. Aquí está ubicado Tarapacá, ¿ya? Nosotros ganamos esta batalla, el ejército conjunto de Perú y Bolivia gana esta batalla, pero los chilenos ahora, que no han perdido muchas tropas, están avanzando hacia Tarapacá. Un grupo de ellos termina avanzando por tierra y otro grupo está desembarcando en Arica para terminar atacando de norte a sur. Entonces la idea era terminar rodeando a la fuerza peruano-boliviana en Tarapacá y derrotarnos definitivamente. Eso terminó obligando que el ejército conjunto tenga que retroceder, ¿Hacia dónde retrocedieron? Tuvieron que retroceder hasta la zona de Tacna y Arica. Así que ganamos la batalla, pero no nos podemos quedar con el territorio. Tuvimos que retroceder ante el contraataque que los chilenos iban a terminar realizando. Después de la fase de Tarapacá, hubo problemas políticos en el Lima. ¿Cuál es el problema político? Se había terminado enviando dinero a Inglaterra para que nos terminen enviando armamento que ya sabes, nunca llegó. El Perú terminó enviando diplomáticos, ministros, embajadores para que presionen y a nadie le hacían caso. El presidente Mariano Ignacio Prado consideró de que si me le hacen caso a los payasos tendría que ir el dueño del circo, ¿no? Tendría que ir el jefe, yo tendría que ir allá para terminar presionando. El inconveniente estaba de que cuando Mariano Ignacio Prado se generó un vacío en el poder, ¿ya? Esta cuestión es una cuestión de debate. Yo estoy de acuerdo con la opción que te acabo de mencionar, pero Emilio Iglesias se dice, sobre Mariano Ignacio Prado se habla de que el ladrón se llevó plata para comprar armamentos y terminó quedándose con el dinero, ¿ya? Yo puedo refutar eso porque la plata ya se había enviado. A él le dieron un dinero más para que compre armamentos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando él se va, el vicepresidente de la República, llamado Luis Lapuerta, asume el control del gobierno, ¿ya? Pero el vicepresidente de la República no lo conocía a nadie. Y por lo tanto, la gente sentía que faltaba un líder que los termine dirigiendo en la guerra. La gente le guardaba respeto a María Ignacio Prado. ¿Por qué? Porque Prado había vencido a España en la guerra del año 65-66. Si le pegó a España, le puede pegar a Chile, no hay problema, ¿ya? Pero ahora sin él, la situación se ponía medio complicada. María Ignacio Prado, ¿qué hace? Llegar y darse cuenta de que no le querían dar los armamentos porque Inglaterra no permitía que se den los armamentos. Y lo segundo, es que cuando él quiso regresar no se lo permitieron, porque aprovechando la ausencia de Prado, Piero la dio golpe de Estado, ¿ya? Acusando a María Ignacio Prado de 2 cosas.
lo acusan de ladrón y lo acusan de maricón, ¿ya? No de cobarde, ¿ya? Cobarde es un término que utilizaremos ahorita, ¿no? Pero la palabra que se usaba contra María Mencera era maricón. Ese era el peor insulto que te podían dar en la época, más que montarte la madre que te digan maricón, ¿ya? Entonces, lo acusaban de eso, ¿ya? Lo acusaban de eso. Él quiso llegar al Perú y el gobierno no se lo permitió, para terminar teniendo una piñata a quien golpear, ya decir, la culpa de todo lo tiene él, y por eso yo he dado un golpe de Estado. Ese es un gran justificatorio. ¿Qué cosa pasó? Nicolás de Piérola, hay que recordar, era un personaje, yo te había mencionado la vez pasada, que había logrado tener un gran respaldo popular por el tema de haber criticado a los consignatarios peruanos del Guano, ¿ya? Entonces, Nicolás de Piérola, cuando dio el golpe de Estado, tuvo un gran respaldo del pueblo limeño, ¿ya? Un gran respaldo del pueblo limeño, y con eso va a terminar asumiendo el gobierno. ¿Qué hace Piérola? ¿Ya? ¿Qué hace Piérola? Piérola lo primero que termina planteando es que las tropas del sur, que están en el sur, retrocedan hacia Lima, porque acá se va a terminar definiendo la fase final de la guerra, ¿ya? Y lo segundo, tomar en consideración, es que Piérola termina planteando, ¿ya?, que la guerra en el sur ya fue, no solamente eso, sino que las tropas del sur le dicen a Piérola, por favor, hay que seguir peleando, envíanos recursos para mantenernos en la guerra. Bolognesi esperaba armamento, lo que terminó encontrando fueron unos cajones que adentro tenían solamente telas blancas, ¿ya? Ni uniformes se les terminó enviando a las tropas, ¿ya? Para que veas el desorden del gobierno peruano en ese momento. Las mujeres de Arica tuvieron que ir tejiendo, ¿ya?, o cosiendo las telas que le habían enviado para hacer estos uniformes blancos, que espero puedas terminar observando en la parte superior de tu mano derecha, donde está la imagen de la batalla de Arica, ¿ya? Entonces, eso fue lo que sucedió. Como la guerra continuó, en la fase tan Arica, tuvieron algunas batallas. La primera batalla a tomar en cuenta termina siendo la batalla de Los Ángeles, donde somos derrotados. Luego tenemos la batalla de Inti Orco, o batalla de Tacna, o el Alto de la Alianza. Se le llama así, ¿ya? Se le llama así. ¿Por qué? Porque recuerden que quienes van a terminar, o lo que va a terminar sucediendo es que tras la derrota en esa batalla, Bolivia, que hasta ese momento había sido aliado nuestro, se retira del conflicto, ¿ya? Yo siempre menciono esto, Bolivia no se retira por cobardía, Bolivia se retira por una cuestión muy simple. Se retira porque el gobierno boliviano, había terminado, se había producido un proceso electoral. Tras la derrota en la guerra, Hilarión Daza se retira, hay candidatos a la presidencia de la República, y uno de ellos, llamado Narciso Campero, planteó que si él era presidente, él retiraría a Bolivia del conflicto. ¿Por qué? Porque la guerra para Bolivia era complicada, estaban perdiendo plata, estaban perdiendo gente, así que por lo tanto la gente votó por él y decidió sacar a Bolivia de la guerra. Si con Bolivia a nuestro costado no estábamos ganando, sin Bolivia era más complicado, ¿ya? No porque Bolivia tenga un ejército poderoso, sino que un boliviano por lo menos era una bala menos que nosotros. Sin Bolivia la situación se ponía cuesta arriba, ¿ya? Cuesta arriba. Y ahí se produce la batalla de Arica. En la batalla de Arica, el oficial chileno Lagos le dice a Bolognesi, que era el oficial de más alto rango de Arica, que se rindan, ¿ya? Que se rindan. Y Bolognesi le dijo, no me rindo, ¿ya? Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta llamar el último cartucho, la frase que también nos han enseñado, espero yo, ustedes también desde la primaria, ¿ya? Bolognesi le dice, no voy a ceder y voy a seguir peleando, ¿ya? Pero los oficiales, ¿ya? Bolognesi le pide a los oficiales de menor edad que están con él, de que ellos no tenían por qué estar en la batalla. Pero todo el mundo cerró filas como Bolognesi le dijo, no señor, nosotros también declaramos la guerra, así que por lo tanto Bolognesi dijo a los chilenos, mañana nos enfrentamos en el campo de batalla. Y porque los chilenos ya sabían que la guerra iba a continuar, Bolognesi logra convencer a los otros oficiales, que no lo haga, que se retire. No por su vida, ¿ya? Bolognesi le estaba diciendo por qué. O sea, primero, por él, ¿ya? Yo ya estoy viejo, yo no voy a perder mi honor militar de retirarme en el campo de batalla, yo voy a pelear acá. Pero lo segundo que hay que tomar en cuenta es que lo que yo voy a hacer es convertirme en un señuelo. Esa es la idea de Bolognesi. ¿Qué cosa significa ser señuelo? Yo me voy a ir con un grupo de militares al frente contra Chile. Y mientras que nosotros vamos peleando, y lo más probable es que perdamos, y hasta perdamos la vida, ¿ya? El ejército peruano tiene que retroceder, ¿ya?, hasta Lima, como le está pidiendo el presidente Piérola. Ese terminaba siendo su propuesta. Logró convencer a muchos oficiales que se retiren, y esto es lo que sucede en Arica. Chile enfrentó a Perú,
Teníamos un ejército disminuido, con militares de muy alta edad, que van a terminar perdiendo la batalla. Pero los chilenos se dieron cuenta de que todo esto solamente era una treta, solamente era un engaño, porque el ejército peruano estaba retrocediendo hacia Lima. Por eso que se hizo el famoso repaso de tropas. Los chilenos mataron o remataron ya a los peruanos que habían quedado en el campo de batalla. Y con eso perdimos Arica, y con eso perdimos el sur, y con eso perdimos la zona salitrera. Y ahí debió acabar la guerra. ¿Ya? Y ahí debió acabar la guerra. Porque si la guerra era por salitre, Chile ya tenía el territorio de Perú y el territorio de Bolivia. Hasta ese momento, la guerra había sido exitosísima para Chile. Porque en menos de un año ya habían terminado teniendo los territorios que querían en dos países diferentes. Lo único que faltaba es que Perú reconozca su derrota y entregue los territorios a Chile. Pero eso es lo que no sucedió. Por eso es que la guerra va todavía a continuar más tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Antes de que Chile ataque Lima, se van a producir dos eventos previos, con los que Chile quería que la guerra culmine una vez. El primero es la expedición Lynch, ¿ya? La expedición Lynch. Chile va a terminar enviando a uno de sus líderes, que es Patricio Lynch, ya con una fuerza naval hacia la costa norte del Perú. Cuando digo costa norte, no estoy hablando de Trujillo, Chiclayo, estoy hablando de Huacho hacia arriba, ¿ya? De Huacho hacia arriba, del norte de Lima hacia arriba. ¿Qué es lo que hace esta expedición Lynch? Comienza primero a atacar las haciendas y a saquearlas. Se llevan las máquinas que habían terminado comprando los hacendados de la época de la prosperidad falaz. Y además de eso van a comenzar a incendiar los campos de cultivo, sobre todo las haciendas azucareras, para que el Perú no tenga dinero para continuar en el conflicto. Un evento que es muy especial ya durante ese proceso es el siguiente. Cuando los chilenos están atacando ya las haciendas de la costa norte, se produce un incidente muy particular. Recuerden que durante la época de la prosperidad falaz, los chinos habían llegado como mano de obra de reemplazo de los negros en la costa norte, en las haciendas azucareras. ¿Qué terminó siendo lo especialmente interesante? Que cuando se terminó atacando las haciendas de la costa norte, en Lima, en el barrio chino, ya que está en la llamada calle Capón, ahora en el centro de Lima, comenzaron a aparecer bombardas, ¿ya? Y la población limeña entendió que los chinos estaban celebrando la invasión chilena sobre el Perú, porque como sobre ellos había abuso y ahora están atacando esos territorios, entonces los chinos están celebrando que nos hayan atacado, o sea, están viviendo en nuestro país y todavía celebran que se han querido los chinos. La gente entró en una suerte de medidas xenofóbicas contra los chinos, se fueron a los chinos y comenzaron a atacarlos, golpearon a los chinos, atacaron sus negocios, liberaron a los perros que iban para el chofa, todo eso, ya todo eso se hizo. Y tomen en cuenta de que fue parte del caos generalizado que termina estableciendo la guerra. Por otro lado, habían tres países extranjeros que estaban supervisando el conflicto: Estados Unidos, Italia y Francia. La embarcación La Caguana, que había terminado lo que tenía a los supervisores norteamericanos de la guerra, le pide a chilenos y a peruanos que se reúnan para terminar viendo una fórmula de poder evitar que la guerra continúe. Así que se produce la llamada expedición La Caguana. En dicha expedición, ¿qué va a pasar? Estados Unidos le dice a Chile qué cosa quiere para que la guerra ya se calme. Y lo que Chile terminó exigiendo fue la soberanía, el control territorial permanente sobre Tarapacá, Cataní y Moquegua. ¿Ya? Perú le dijo, no, compadre, yo acepto pagarte la indemnización económica que quieras, pero territorios no te voy a entregar. Como no se pusieron de acuerdo, la guerra continuó. Y la guerra ahora sí se va a terminar llevando directamente a la ciudad de Lima. A ver, ¿qué me están preguntando por internet? Ya, ¿qué fin tenía bombardear ya, o destruir las haciendas de la costa norte? ¿Es tu pregunta, Cristina? ¿Qué me dices tú? ¿Sí? Ah, ya, las bombardas. No, lo que pasa es que en realidad pasa algo. Eh, no sé si habrás visto alguna vez que los chinos terminan haciendo esto de los dragones, que se mueven su dragón como símbolo de prosperidad para ellos. Y tiran su bombarda cuando lo hacen. Simplemente terminó siendo un mal entendido, pero fue un mal entendido de la población limeña que estaba crispada, que estaba molesta, ya producto de la invasión que se venía produciendo por parte de los chilenos.
sea, lo interpretaron de otra manera. Es como creo, y en algún momento creo que lo he dicho en clase, a ver, no sé si ustedes habrán escuchado que tenemos una gran cantidad de venezolanos ahora, no sé si ustedes habrán escuchado hablar a los venezolanos, ¿ya? Hay cosas que ellos dicen y que nosotros podemos entender mal, ¿ya? Y yo creo que en algún momento lo he puesto como ejemplo, ¿ya? Entonces ellos dicen la palabra arrecho o arrecha cuando están molestos, ¿ya? Y el peruano malintencionado lo puede entender de otra manera, ¿ya? No sé si ustedes entienden. Pues en este caso, pues esta bombarda, de acuerdo a sus festividades, que nosotros lo entendimos como celebración, por eso el ataque, ¿ya? Eso es lo que dice, justo lo que dice Marcelo, ¿ya? Ahora dice, ¿por qué Estados Unidos estuvo a favor de Chile? Estados Unidos no estuvo a favor de Chile. Estados Unidos quiso mediar, ¿ya? Quiso, a ver, habla Chile, habla Perú, y a ver si yo logro que estos lleguen a un acuerdo. Al contrario, después de que no se llegó a un acuerdo, Perú le propone a Estados Unidos lo siguiente. Perú le propone a Estados Unidos que sea árbitro. Una cosa es intermediario y otra cosa es árbitro. El árbitro toma una decisión y todos lo tienen que terminar cumpliendo. La propuesta peruana era, conviértete en árbitro, no le cedas a Chile ningún territorio peruano y nosotros te vamos a dar a ti los mayores beneficios comerciales sobre el Perú, ya no Inglaterra, ¿ya? Pero, si bien la propuesta era interesante, el presidente de los Estados Unidos fallece y Estados Unidos se retira de las negociaciones, ¿ya? Me preguntan a mí, ya me dice Israel, dice, pero que usted dice se dio los territorios del sur, y la respuesta es que no depende de mí. La otra mejor pregunta es, ¿por qué no lo cedieron si con eso hubiese acabado la guerra? Una respuesta podría ser, porque, bueno, hay que defender la soberanía nacional, la patria no se termina negociando. Una respuesta militar, patriótica. Pero en realidad hay que tomar en cuenta algo. Quien determina la declaración de guerra, la firma de un acuerdo de paz, o declaración de guerra, firma de paz, sobre el tema de límites, termina siendo solo el Congreso de la República. Entonces la pregunta es, ¿quiénes eran los congresistas que no quisieron ceder territorios? Y la respuesta es muy simple. ¿Ya? Muchos de estos congresistas eran empresarios ligados al Partido Civil. Y estos empresarios tenían negocios e inversiones salitreras. Perder el sur era perder sus inversiones. Por eso es que no lo iban a ceder. ¿Ya? Tendrían que ser muy altruistas y decir, por el bien de la patria, no importa que podamos plata, ya no hay que tener más muertes, vamos a hacer territorios. Eso está difícil que sea. ¿Ya? Y no se hizo. Y no se hizo. Ahora, tras esto viene el ataque directamente a la capital. A ver, que me están preguntando acá. Lo vuelvo a repetir. Y eso te lo expliqué la vez pasada cuando hablamos del partido civil. Recuerden que un partido es una parte de la población, es un grupo de gente que busca defender sus intereses particulares y como parte de la aprobación de la gente tiene que buscar los beneficios generales. Pero primero es sus intereses, ¿verdad? Sus intereses. Entonces cuando me hablas o me dices los congresistas son el mal de siempre, bueno, es que hay que tomar en cuenta que eso es lo que ellos van a buscar, ellos van a buscar su interés, ¿verdad? Su interés. Dice acá. Dice, por eso Iglesias quiso terminar la guerra ya. Ese es otro de los puntos, ¿no? Ahí vamos a llegar también a ese punto de Iglesias. Vamos a la guerra en Lima. En la guerra en Lima, los chilenos van a desembarcar sus tropas en Lurín, en el sur. Y desde allí van a terminar avanzando hacia Lima. Bueno, había la posibilidad de que sea por Lurín o por Chancay, pero por Lurín finalmente lo hicieron. Cuando desembarcan en Lurín y avanzan, se van a terminar por parte del Perú, el gobierno del presidente Piedrola va a establecer dos líneas de defensa, así se llama, la línea de defensa de la capital, que están ahí dispuestas de color verde en el mapa que está presentado. La primera era la línea de San Juan, ¿ya? Que iba desde Chorrillos, desde el Morro Solar en Chorrillos, pasando por Chorrillos, Barranco, San Juan de Miraflores, y llegaba hasta La Molina, ¿ya? Porque a la vuelta de San Juan de Miraflores está La Molina, ¿ya? Entonces, todo eso va a terminar siendo su primera línea. Y la segunda línea es la línea de Miraflores, que iba por Miraflores, pasaba por la bajada de Armendáriz para la playa, iba por la avenida Reducto, pasaba por la avenida Angamos, iba a la avenida Aviación, de la avenida Aviación, y llegaba hasta la Agustín. Dos líneas muy separadas una de otra, muy extensas cada línea, y muy débiles, ya muy débiles. Los chilenos que lo quisieron, después de desembarcar en Lurín, avanzaron y el día 13 de enero, que hace poquito se ha conmemorado precisamente esta batalla, se produce la batalla de San Juan. En la batalla de San Juan, ya los chilenos no tuvieron por qué ir por toda la línea de defensa, simplemente terminaron concentrando sus fuerzas en la zona de San Juan de Miraflores y en la zona del Morro Solar de Chorrillos. Ahí nomás, ¿ya? Atacaron 5:20 de la mañana, un tremendo bombardeo aprovechando la neblina,
y terminaron tomando la zona. Eso fue muy tempranito, ¿ya? Mediodía ya habían entrado a Chorrillos y Barranco, los distritos los habían saqueado porque estaban las casas de la gente con plata de la Lima, de la Portería Jonás, se llevaron el alcohol y luego incendiaron el distrito. Y luego se metieron una borrachera impresionante en la tarde y en la noche. Hay informes que se menciona que Cáceres tiene de un informante la noticia de que los chilenos han comenzado a tomar muy temprano, ya son las 7 o 8 de la noche, también avanzados los chilenos en su borrachera, y si ataque de madrugada podemos hacerle un buen daño. Cáceres informa esto a Piérola y Piérola se niega a hacer este ataque. Hay dos versiones de por qué se niega. ¿Ya? La versión es de, bueno, así no se gana una guerra, la guerra se gana en el campo de batalla como los hombres. Se perdió la oportunidad de una emboscada. Y lo otro de por qué no termina atacando es porque los chilenos venían teniendo como prisionero a uno de sus hermanos, lo que implicaba que lo iban a matar si es que Piérola terminaba probando algo así. Así que no se hizo. El día 14 ya no se peleó. El día que los chilenos están con resaca, ya no se peleó. Un poquito más le damos un ceviche, un caldo de gallina para que se le pase. ¿Ya? Y el día 15 recién se produce la batalla de Miraflores, en la cual también terminamos perdiendo. En la batalla de Miraflores perdimos y los chilenos avanzan hacia Lima, hacia la capital, hacia el centro. Pero Lima, que se esperaba que fuera destruida, como fue destruida Chorrillos y Barranco, no va a terminar recibiendo tal ataque. ¿Ya? Tal ataque. ¿Por qué? Porque siempre se habla de la misión Petit-Thouars, la misión francesa. Petit-Thouars le termina diciendo a Manuel Baquedano, que era el líder de la fuerza militar chilena que invadió Lima, que no podía atacar propiedades francesas porque si no Francia se veía obligada a meterse en el conflicto. ¿Cuáles eran propiedades francesas? Los chilenos, los franceses le dijeron a los chilenos, los franceses ya saben, sus propiedades se los tienen que poner bandera francesa, azul, blanco y roja, la tricolor. Pues, tú, donde veas bandera francesa, no puedes terminar atacando. Y bueno, eso fue lo que terminó sucediendo. ¿Ya? Los franceses le dijeron a sus vecinos limeños, pongan bandera francesa, así no los van a atacar. Y los otros limeños que veían que otros ponían bandera francesa, decían, sí, ¿por qué ponen bandera francesa? No sé, papi, pero también hay que poner por si acaso. Así que en Lima parecía París celebrando la caída de la Torre de la Bastilla, ya con bandera francesa por todos lados, y eso terminó siendo uno de los puntos por el cual no recibimos un mayor ataque. ¿Ya? Pero lo que sí hay que tomar en cuenta, es que se produce insisto, la derrota de Lima. El presidente Piérola se retira del país con pasaporte chileno, ¿ya? Con pasaporte chileno. Liberan a su hermano, él se va del país y genera un mayor caos porque ya no habíamos tenido presidente. Segundo, Cáceres va a terminar movilizándose hacia la sierra y organizar la defensa desde ahí. Mientras tanto, ya Chile quería acabar la guerra, y para que Chile acabe la guerra quiere que los territorios del sur se le entreguen. Chile logra convencer a un empresario peruano, Francisco García Calderón, para que este personaje ceda los territorios del sur hacia los chilenos. Pero, insisto, el único que puede declarar la guerra, firmar la paz sobre el tema de límites es el Congreso. Así que el Congreso ya no podía sesionar en Palacio de Gobierno, porque estaba tomado por los chilenos, ni en el Congreso, que también estaba tomado por los chilenos. Donde van a terminar reuniéndose, se van a reunir en lo que actualmente es el Museo de Antropología, Arqueología e Historia del Perú del Pueblo Libre, que en ese tiempo pertenecía a la zona de Magdalena. Pues en Magdalena se forma el Congreso de la Magdalena. García Calderón propone ceder los territorios del sur y el Congreso de la Magdalena le dijo, no vamos a ceder nada. Así que la guerra continuó. García Calderón, Chile ya no lo reconoce como presidente, además lo encarcela, lo captura y se lo lleva a Chile como prisionero. ¿Ya? Pero la guerra ahora va a terminar continuando en la sierra, con Andrés Sabino Cáceres a la cabeza. La campaña dirigida por Cáceres se le conoce como la campaña de la Breña, o también llamada como la Resistencia Nacional. La resistencia es la que más tiempo va a durar poco más de un año y medio, ya tiene una buena cantidad de tiempo de duración. Cáceres va a terminar organizando población indígena, ya que terminaba trabajando como yanacona en las haciendas, de la zona de Ayacucho y de la zona de la Sierra Central. ¿Por qué Ayacucho? Cáceres es oficial del ejército y sus padres eran hacendados, ya de una hacienda llamada Acuchimay, así que Cáceres se fue a su pueblo, a sus tierras, agarró a la población trabajadora y las terminó convirtiendo en tropas, ¿ya?
Y por otro lado, la población de la Sierra Central y el Valle del Mantaro, ellos se adhirieron por su propia cuenta, ya por su propia cuenta, a pelear contra los chilenos. Hay que tomar en cuenta que las tropas de Cáceres van a ser tropas irregulares. En castellano, que no venían teniendo una preparación como tropa militar. Cáceres no tenía tiempo para enseñarles todas las características del militar. Se les enseñó a seguir órdenes y se les enseñó a disparar armamento. Nada más, no había tiempo para más. Pero con esas guerrillas o esas tropas irregulares, organizadas en montones de grupos, montoneras, se va a terminar produciendo una serie de batallas, pequeñas batallas victoriosas, contra los chilenos, ¿ya? ¿Cuáles van a ser? Todas esas batallitas que están de rojo en el mapa, ¿ya? Está la batalla de Sangrar, la batalla de Pucará, ya, por acá, Pucará, Marcabay, Acuchimay, ya están las batallas de Sierra Lumi, Yoglapampa, Huilapampa, La Oroya, Tamatambo. Son pequeñas batallitas que termina ganando Cáceres. Hasta ese momento, ¿cuántas batallas había ganado el Perú? Una, para acá. Pero ese termina ganando como 10, ya como 10. Cuando yo digo que son pequeñas batallitas, es porque yo siempre suelo usar una frase para esto. Es la guerra de la pulga lo que hace Cáceres. Cáceres, ataca, retrocede, ataca, retrocede, ataca, retrocede, ataca, retrocede. La idea de Cáceres es no terminar peleando fuerza contra fuerza, porque Chile tiene una mejor fuerza militar y mucho más preparada. La idea era simplemente atacar, retroceder y ganar por cansancio. La idea era que las tropas chilenas se vayan disminuyendo, cansando con la cantidad de meses que van pasando. ¿Qué ventajas tenía Cáceres para poder ganar estas batallitas? Primera ventaja, el clima, el soroche, la altura, la geografía más reducida en espacios para poder pelear, que eran favorables para la población indígena y por las cuales se va a terminar ganando la batalla. ¿Ya? Ahora, cuando él está peleando acá en la Sierra Central, se produce algo. Lorenzo Iglesias, no Miguel Iglesias, Lorenzo Iglesias, hermano de Miguel Iglesias, termina organizando un batallón y termina peleando en la Sierra Norte y ganando una batalla llamada la Batalla de San Pablo. Hay otro personaje que también fue pregunta antigua de San Marcos, de un personaje llamado Manuel Laínez. Si no me falla la memoria, su nombre es Manuel, su apellido es Laínez, en el Cusco. Este personaje es muy semejante a Cáceres, organiza población indígena para enfrentar a los chilenos y los vence, pero lo que también hace Laínez, a diferencia de Cáceres, es que Laínez organiza a su gente y esta gente armada ahora va a terminar atacando a los comunales, a los dueños de las tierras, por reivindicaciones, por los múltiples abusos que se vinieron haciendo sobre ellos. En cambio, Cáceres no, ya Cáceres también termina protegiendo a los asentados y los comunales porque le da parte de ese grupo. Hubieron diferentes reacciones ya contra la invasión chilena con respecto al caso indígena. Lorenzo Iglesias se enfrenta y vence a los chilenos en San Pablo, y los chilenos, creyendo que detrás de esa batalla había estado Miguel Iglesias, con el cual venían teniendo un pacto, los chilenos se movilizaron hacia la Sierra Norte. Cuando Cáceres se entera de eso, Cáceres dijo, tengo un pata llamado Lorenzo Iglesias que tiene tropas y le ha ganado a los chilenos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo tengo tropas en la Sierra Central, me voy a la Sierra Norte a unir fuerzas con Lorenzo Iglesias. Si nos juntamos, podemos hacer algo contra los chilenos. En ese caso es donde Miguel Iglesias actúa. Miguel Iglesias, miserable, termina estableciendo un pacto con los chilenos llamado con el nombre de el Acuerdo de Montán, Manifiesto de Montán o Grito de Montán. ¿Por qué el nombre de Montán? Porque su hacienda se llama Montán y es ahí donde se establece el acuerdo. ¿Qué cosa dice Iglesias? Iglesias le va a decir a los chilenos ya de que para él y para las haciendas de Cajamarca, y Cáceres es un problema. Así que hay que unir esfuerzos formando el ejército expedicionario conjunto para enfrentar y derrotar a Cáceres. ¿Ya? Argumento de Miguel Iglesias, lo que fueron mencionado a sus compañeros. Iglesias va a terminar poniendo una carta donde plantea de que la guerra contra Chile hace rato que la hemos terminado perdiendo y que solamente son los actos ilusorios, ya idealistas de algunas personas que permiten que Perú continúe la guerra, en una guerra que no vamos a terminar ganando y que solamente termina generando más pérdidas económicas y de vidas humanas. Así que si alguien tiene que asumir la derrota del Perú, será Iglesias, no importa qué le digan en el futuro, pero con eso se pone fin a este conflicto que no tiene forma de poder ganarse. Insisto en algo, ¿era real lo que está diciendo Iglesias?
La verdad es que más o menos que sí, ¿ya? O sea, en realidad tenían bastante razón. Cáceres está prolongando un conflicto, era bien difícil ganar. Lo único que estaba logrando por Cáceres era terminar logrando generar cierto, ah, digamos, eh, cierta postura de la población de que podríamos ganar, ¿ya? De que hay un mayor ánimo a seguir peleando, pero difícil es que se logre la victoria en ese momento. Así que Iglesias pone ese tipo de argumento, pero también hay que tomar en cuenta otra cosa. ¿Por qué Iglesias sí quiere firmar un acuerdo de paz con Chile? Porque los hacendados de Cajamarca no les interesa lo que pasa en el sur. Los empresarios peruanos sí están interesados por el sur, porque ahí están sus negocios salitreros. Pero los empresarios de Cajamarca no tienen nada que ver con el sur. Así que ellos no querían que Cáceres llegue, porque si Cáceres llegaba, que se le tenía que ceder trabajadores de las haciendas para que sean parte de sus tropas. Se le tiene que ceder dinero a Cáceres para que esté peleando en la guerra. Y además de eso, la idea de Cáceres implicaría la idea de chilenos, lo que implicaría más conflictos y más destrucción de sus negocios. Entonces dijeron no, vamos a unirnos a Chile y se terminaron uniendo. ¿Qué va a pasar a continuación? Ya se produce la batalla final, que es la batalla de Huamachuco. En la batalla de Huamachuco, Leoncio Prado pierde la batalla y pierde la vida, porque va a ser fusilado. Y por otro lado, Cáceres, derrotado, termina yéndose hacia el sur, a la Sierra Central, a organizar tropas, pero Chile reconoce a Iglesias como presidente y permite la firma del Tratado de Ancón. Cuando hablamos del Tratado de Ancón, muchachos y muchachas, hay que recordar varias cosas. El Tratado de Ancón pone fin a la guerra contra Chile del año 1883 y establece que se le va a entregar a Chile ya de manera permanente la soberanía del territorio de Tarapacá, ¿ya? Y que por 10 años se les iba a terminar entregando el territorio de Ariquetán, por 10 años. Luego de esos 10 años se tenía que hacer un plebiscito, se tenía que hacer una consulta al pueblo de Tangérica si querían quedarse con Chile o regresar al Perú. Con quien se quedaran, ya, si es que, digamos así, se quedaban con Chile, Chile nos tenía que pagar a nosotros una indemnización de 5 millones de pesos chilenos, o si se quedaban con Perú, Perú le tenía que pagar la misma suma a Chile. Eso en 10 años, ya, no se olviden de eso. Y finalmente se establece que Perú le cederá a Chile 1 millón de toneladas de guano. Bueno, con esto la guerra acabó, porque ya se reconocía como vencedora a Chile, ¿ya? Pero habría que tomar en cuenta que otras cosas más suceden. A ver, dice. Su compañero pregunta, profe, o sea, la zona Arica, que está ahorita en Chile, ¿decidió quedarse con Chile? No, porque ese tema no se solucionó 10 años después, sino se solucionó en 1929, durante el gobierno del Oncenio Leguía. Y ya no hubo plebiscito, sino que Leguía decidió, ya, o acordó con Chile, que ellos se queden con Arica y nosotros nos quedaríamos con Tacna. ¿Ya? Por eso es que Arica es ahora de Chile. ¿Ya? A ver, siguiendo con el caso. Siguiendo con el caso. ¿Cómo quedó el Perú después de la guerra? Hasta la... ¿Ya? No puedo decirlo, pero quedamos mal. En aspecto económico habíamos quebrado. ¿Ya? Habíamos quebrado. Perdimos el territorio salitrero, ya el guano lo perdimos durante más de un año, que Chile va a seguir extrayendo millones de toneladas de guano. Las haciendas de la costa norte destruidas, los bancos, de los 18 bancos que veníamos teniendo en el Perú, habían quebrado, o habían quedado solamente 3 en pie y con muy pocos capitales, ¿ya? La moneda, que era un billete llamado el Inca, devaluadísimo, y los prestamistas extranjeros no querían prestarnos plata, al contrario querían que le devolvamos lo que le debemos, ¿ya? Así que el Perú no venía teniendo forma de poder refinanciar su economía porque no había capital que invertir en el Perú. En el aspecto político se desprestigia al partido civil que había dirigido la etapa inicial del conflicto, la etapa previa, y con eso se termina estableciendo el retorno de los caudillos militares sobre el segundo militarismo. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que la población de la Sierra Central, ya indígena, sobre todo de la Sierra Central, que había sido armada para pelear contra Chile, ahora venía teniendo armas para terminar enfrentando a los amonales que habían abusado de ellos por mucho tiempo. Así que ahora también había un conflicto interno con respecto a la población. Era un caos así generalizado el Perú durante ese periodo. ¿Qué más habría que sumarle a eso? Habría que sumarle estas dos imágenes que les puse en la diapositiva, tienen una razón de ser. En la guerra siempre hablamos de varones, ¿ya? De varones adultos que van a participar en la guerra.
Hay que tomar en cuenta las mujeres indígenas, por ejemplo, en la guerra, las babonas. Las babonas eran las acompañantes de los indígenas que fueron llevados a pelear en el campo de batalla. Su acompañante podría ser su esposo o su hija, y terminaban llevando de ellas su guagua. No era el niño, ¿eh? La guagua es la bolsa donde termina poniendo el niño de espalda. Y en esa guagua, ¿qué terminaban poniendo? Terminaban poniendo alimentos, armas, terminaban poniendo municiones, medicinas, lo que fuera necesario para terminar ayudando a su compañero. Ya importantísimo las babonas. Y los niños, ya los niños, hay un montón de estudiantes del Colegio Guadalupe en Lima que van a terminar metiéndose en las tropas para la defensa de la capital. Pero también hay niños de otras ciudades que van a terminar teniendo participación en la época de la guerra contra Chile. Así que hay muchos ejemplos ya por ver durante la guerra. Ya muchos ejemplos. La guerra, este es un tema gigante, libros y libros y libros escritos precisamente sobre el conflicto, pero no hay mucho tiempo solamente para poder explicar todos los detalles, que tampoco conozco tan a detalle, no soy súper especialista, pero muchas cosas más podríamos hablar. Dice, profe, la verdadera causa de la derrota vendría a ser la falta de la idea de nación y la ambición económica. La verdadera causa de la derrota es la que te dije al principio, que no veníamos teniendo una buena preparación militar para el proceso de la guerra. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para el conflicto desde hace mucho tiempo atrás. La segunda causa es no solamente porque nosotros hacemos mal las cosas, sino porque otros lo hacen bien. Chile estaba muy preparado para el conflicto, ¿ya? Por otro lado, algo más de poner, ¿ya? Las ambiciones. Claro, siempre hay ambiciones, ¿ya? La cuestión es que esa ambición se termina estructurando con la ambición de un país, con la ambición de la nación, no solamente las ambiciones eh, particulares o de grupo. Ese sí termina siendo un problema que hasta ahora seguimos teniendo. El Perú es un país desordenado y eso espero lo vean o lo entiendas a diario. Pero no es un país desordenado porque quiera ser desordenado, sino porque a alguien le conviene que sea desordenado, ¿ya? Siempre hay que entenderlo así. A muchos le conviene que el país sea desordenado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los que vienen siendo dueños de las universidades privadas de muy mala calidad, les conviene que no exista algo como la SUNEDU para que no lo fiscalicen y seguir simplemente cobrando por una universidad de pésima calidad, donde los alumnos van a terminar pagando y luego va a ser difícil que consigan una chamba bien remunerada cuando salgan de la universidad. Cosas como esas, ¿ya? O a los narcotraficantes les conviene de que no haya mucho control en las fronteras o en los puertos, porque de esa manera pueden terminar ganando más plata, ¿ya? Y es más, lamentablemente también a muchos policías y militares les conviene ese desorden, porque no están contentos con su sueldo, pero pueden cobrar una coima a quien termina haciendo algo ilícito. Entonces, todo el mundo vive del desorden. Entonces, cuando se ponga más orden, podemos terminar teniendo mejores objetivos. Pero el caos, ya el caos de los intereses particulares es lo que termina generando lo que hasta ahora seguimos teniendo. Ya un gobierno con un país con mucho potencial, pero que no lo está aprovechando por completo. Sigamos hablando. Luego, como consecuencia de la guerra, recuerden que los caudillos militares asumen el control del gobierno y ese es el segundo militarismo. Ese es parte de un periodo más grande, llamado la Reconstrucción Nacional, posterior a la guerra contra Chile. La Reconstrucción Nacional tiene dos momentos, el segundo militarismo y el segundo gobierno Nicolás de Piérola. En ambos casos, el gobierno está en manos de caudillos, ¿ya? Personas que vienen teniendo un gran liderazgo social, ya que van a terminar utilizando ese liderazgo para poder llegar al gobierno. No necesariamente mediante elecciones, pero sí mediante el uso de la fuerza. Pero hay un caudillismo militar, que va del 83 al 95, y un caudillismo civil, como el de Piérola, que va del 95 al 99. En el caso del segundo militarismo, ¿ya? O el segundo caudillismo militar, dice acá, el gobierno es liderado por jefes militares con sus propias tropas, siendo el hombre más importante de la época Cáceres, ¿ya? Y el partido político que él forma, llamado con el nombre del Partido Constitucional. Recuerden, ¿qué cosa agarra él? Él agarra un país con problemas, una crisis económica hasta el fondo, arruinada, ¿ya? Con algunos aspectos en el aspecto político que ahorita vamos a pasar a ver. Estas características ya están más ligadas a cuestiones especiales, ¿ya? Y vamos a verlas durante el proceso de este periodo. A ver, acabada la guerra contra Chile, los chilenos reconocen a Miguel Iglesias como presidente, ¿ya? No se olviden. Y Miguel Iglesias, ¿qué hace en el gobierno? Lo que debió hacer Miguel Iglesias es sacar de circulación la moneda o el billete del Inca, el billete fiscal, totalmente devaluado. Él debió sacar esa moneda de circulación y poner otra, pero no lo hizo, ¿por qué? Por el temor a la reacción del pueblo. A Miguel Iglesias la gente no lo quería porque había firmado el acuerdo con Chile ya para enfrentar a Cáceres, ya había firmado el Tratado de Ancón. Entonces, él sabía muy bien que de terminar estableciendo esta medida impopular
de sacar un billete de circulación, la gente se le iba a ir encima. Por eso prefirió no hacerlo, no quemar más su imagen. Lo que hizo fue otras cosas, ¿ya? Le echó la culpa de la derrota, no a los militares que participaron, sino al partido civil, así que todos los miembros del partido civil terminaron pasando por tribunales de justicia, donde se les acusó, repito, de la derrota. Un chivo expiatorio, los agarraron de piñata porque alguien tiene que tener la culpa. Por otro lado, durante su gobierno también, se van a reaperturar instituciones educativas y culturales. Se reapertura el Colegio Guadalupe, se reapertura la Universidad de San Marcos y se reapertura la Biblioteca Nacional. ¿Ya? La Biblioteca Nacional. De esa manera, y varios de ustedes espero lo recuerden con literatura, quien la dirige es Ricardo Palma, con el título de bibliotecario mendigo, porque le va a pedir a las embajadas y le va a pedir a intelectuales nacionales que por favor donen libros a la Biblioteca Nacional que se tenía que reconstruir porque había sido incendiada y saqueada por parte de los chilenos. ¿Ya? El otro caso a tomar en consideración era el caso de la contribución personal. El Perú no tiene plata, y como el gobierno no tiene plata y no hay financiamiento extranjero para eso, se va a terminar estableciendo la contribución personal, que era una suerte de restitución del tributo indígena. Esto terminó siendo muy mal recibido por cierto sector de la población, sobre todo por la población indígena. Un grupo de pobladores del Callejón de Guaylas en Ancash, encabezados por parte de Pedro Pablo Tusparia, van a terminar enfrentándose al gobierno central. Su enfrentamiento no es agresivo, ¿ya? ¿Qué pasó? Pedro Pablo Tusparia termina llegando hacia la dependencia policial, a la prefectura de Huaraz en Ancash, con un documento donde él y otros líderes indígenas terminaban pidiéndole al gobierno central del Perú de que elimine la contribución personal porque no era más que una restitución del tributo indígena. ¿Qué pasó? Bueno, hasta ahí no hay problema. Hasta ahí él deja el documento, pero el policía que está a cargo le dice, por favor, ¿me puede firmar usted un parte? O sea, ¿me puede firmar usted un cargo? Significa de que usted ha entregado este documento y usted ya puede terminar sabiendo cómo va el proceso. Bueno, a tu padre le dice, no puedo, señor, porque no sé escribir. Ya soy analfabeto. Y la pregunta del policía es, pero acá yo veo este documento donde está redactado y alguien ha tenido que escribirlo, y aquí está su nombre y su apellido y su firma. El señor Tusparia, usted sabe escribir porque ha terminado firmando. Así que se terminó considerando de que a Tusparia no estaba actuando por su cuenta, sino que a Tusparia alguien lo estaba motivando a actuar de esa forma. ¿Quién es ese alguien? Ahí se comienza a acusar a Andrés Avelino Cáceres. Pues te explico. Miguel Iglesias se va a quedar en el gobierno poquito más de un año. ¿Por qué? No porque la gente lo quería, la gente lo odiaba en Lima. Pero lo que pasa es que los chilenos se quedaron casi un año más para retirar el 1.000.000 de toneladas de guano que se había establecido en el Tratado de Ancón. Durante ese lapso de tiempo, Cáceres había intentado 2 veces dar golpe de Estado sin tener resultado. Y por lo tanto, se consideró de que era Cáceres y su gente quienes estaban organizando este levantamiento de Tusparia en la zona de la sierra. Tusparia fue tomado prisionero, para que explique el caso, pero mientras que fue tomado prisionero, mucha gente de las diferentes localidades se enteraron del caso y comenzaron a llegar hacia la prefectura pidiendo la libertad de Tusparia. Como Tusparia no fue liberado, entonces comenzó a ponerse un poco tensa la situación, la gente protestó cada vez más duro y los policías salieron y metieron balas. Como Tusparia era un problema, lo terminaron trasladando a Lima como preso peligroso. Así se volvió esta rebelión de Tusparia. Insisto, fue una protesta por la captura de este líder indígena, pero no fue una rebelión como tal. Consecuencia de esto, Miguel Iglesias va a terminar movilizándose, Cáceres va a terminar movilizándose hacia Lima. Cuando los chilenos ya retiraron el guano, Cáceres no tenía, mucho inconveniente de poder atacar la capital. Así que va a terminar llegando con tropas desde Huaripampa hacia la costa, ya a través del ferrocarril, y va a terminar atacando a la ciudad de Lima. Y la Iglesia no tenía mucho respaldo, así que por lo tanto terminó siendo fácilmente derrotado. Cáceres da el golpe de Estado en el año 84, y en lugar de asumir directamente el control del gobierno, Cáceres le entrega el poder al Congreso, y el Congreso convoca elecciones presidenciales. Una novedad de estas elecciones presidenciales es que Cáceres no fue solo. Cáceres tuvo su partido, el cual era Vida, que es el llamado Partido Constitucional. Y este partido terminó teniendo el apoyo del Partido Civil. El Partido Civil era el
hasta ese momento el único partido existente, ¿ya? Tenía una gran cantidad de seguidores y votantes, y con sus votos Cáceres inevitablemente iba a terminar ganando la guerra. Pero recuerden que esta es política, así que en política yo no doy un paso si no gano un beneficio. Lo que le pide el partido civil de la élite económica del Perú es: Cáceres, quiero dos cosas de ti. Uno, tú tienes el control del gobierno, pero a nosotros, el partido civil, danos el control de la economía nacional y por favor limpia nuestra imagen. Pues como le habían echado la culpa de toda la derrota del partido civil, lo que se quiere es que Cáceres termine hablando a nivel nacional para decir de que el partido civil no es el único que tiene la culpa. Y así se va a hacer, ¿eh? Y así se va a hacer. Cáceres va a hacer una serie de reuniones, conferencias, discusiones, congresos, coloquios sobre el tema de la guerra contra Chile, y se llega a la conclusión que la derrota, o que la causa de la derrota de la guerra, terminan siendo múltiples factores. ¿A qué me refiero? Que no solamente la culpa la venía a tener el partido civil, también los militares, también los civiles, la falta de educación. Entonces se disipó la culpa para que no todo sea visto como malo por parte del partido civil. No solo nació el Partido Constitucional, también nace el Partido Demócrata, ya de Pierola, el Partido Liberal de José María Quinter, la Unión Nacional de Manuel González Prada. Pero ninguno de ellos presentó candidato a la presidencia porque contra Cáceres iban a perder. Una vez que Cáceres es presidente, se terminan estableciendo algunas medidas. Primero, el billete fiscal, el Inca, devaluado, sale de circulación y termina estableciéndose una nueva moneda que es el sol de plata. Esta medida, te dije hace un rato, era necesaria, pero terminó generando problemas. Mucha gente, sobre todo en la zona de la sierra, que venían teniendo estos billetes acumulados, pues se dieron cuenta que ahora ya no servían de nada. Y van a comenzar a hacer protestas contra Cáceres. La protesta contra Cáceres no era para intentar dar un golpe de Estado. La protesta contra Cáceres era para terminar diciéndole: Cáceres, tú conoces nuestra realidad, papi. Tú has peleado con nosotros, contra los chilenos en la sierra. Sabes que somos pobres y estás tomando esas medidas que nos perjudican. La gente protestó con un llamado de atención. ¿Qué hizo Cáceres? Cáceres agarró las tropas del ejército peruano, las llevó a la sierra y arrasó con todos los levantamientos. Y eso hace de que la gente le termine agarrando cierto odio a Cáceres, ya cierto odio. Jorge Basadre, historiador de la República, plantea de que lo peor que le pudo haber pasado a Cáceres es convertirse en presidente de la República. ¿Por qué? Pues si no hubiese sido presidente, se hubiese quedado como el mayor héroe militar de la historia del Perú, ¿ya? Pero al ser presidente y tomar ese tipo de medidas, terminó viendo debilitada su imagen. Pero era una medida necesaria, pero siempre con consecuencias. Lo otro es que el Perú tenía una gran deuda externa y no tenía cómo financiar su reconstrucción económica. Así que Cáceres plantea el proyecto de reconstrucción nacional, y con eso el punto principal de su reconstrucción va a ser la firma del contrato Grace. ¿Ya? El contrato Grace que está acá. El contrato Grace se hace con un grupo de empresarios de procedencia británica, ingleses en su mayoría, liderados por Michael Grace, ¿ya? Y se va a llegar al siguiente acuerdo. Ellos pedían que se les pague la deuda que se les tiene. El Perú decía: ¿sabes qué? Plata no tengo para poder pagarte, pero te puedo pagar de otra manera, ¿ya? No lo que algunos pueden estar pensando en enfermos alemanes, ¿ya? Sino que el contrato Grace establecía pagarle con activos, ¿ya? Con activos. ¿A qué me refiero? A ver, te voy a terminar pagando con algo que tú puedas hacer un negocio, ¿ya? Y de esa manera puedas terminar obteniendo tu dinero. El contrato Grace establecía entregarle a una empresa, ¿ya?, que representaba a los británicos, llamada Peruvian Corporation, entregarle una serie de beneficios. Por ejemplo, entregarle los ferrocarriles, que es la obra material más importante en la época del Guano, y entregarle los ferrocarriles a esta Peruvian Corporation por 66 años. Pero además de eso, le hacíamos entregar los barcos a vapor de la Titicaca y la libre navegación en la Titicaca. ¿Por qué? Porque así como se le debía dinero por parte de empresarios peruanos, también por bolivianos. Así que, teniendo el control de la Titicaca, podrían manejar el comercio del sur a su antojo. Se les iba a entregar 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas de tierras en la zona de la selva alta, para que puedan cultivar lo mismo que en la zona de la costa y poder vender al exterior. Se les iba a entregar, además de eso, 33 cuotas anuales de 80.000 libras esterlinas, para que con todo eso, sumado todo eso, ellos puedan terminar dar por saldada su deuda. Ellos tenían que hacer dos cosas, además, por nosotros. Ellos tenían que dar por saldada su deuda y terminar hablando maravillas del Perú, ¿ya?, al exterior. Es decir, que el Perú es un país con condiciones económicas complicadas, producto de la guerra contra Chile, pero que a pesar de eso son buenos pagadores de su deuda.
y que por lo tanto eso nos permita terminar recibiendo nuevos préstamos y financiamientos para nuestra economía nacional. Eso es lo que se termina estableciendo. Bueno, ¿qué pasó? Recuerde, Jorge Basadre, y en una pregunta de examen de admisión se planteó esto, que esto generó una gran dependencia económica al capital británico, por todo lo que le terminamos entregando. Pero la economía del Perú comenzó a resurgir porque comenzaron a llegar inversiones. Llega la London Pacific, empresa inglesa que va a exportar petróleo en la costa norte, llega el banco italiano, que actualmente es el BCP, para financiar ya la reconstrucción de nuestra economía, y así por el estilo. Un dato más es que ya casi culminando su gobierno, Cáceres tiene un temor. Estamos a 3 años del tratado de que se cumplan los 10 años del Tratado de Ancón. Y Chile comenzó a acercarse a Ecuador. El temor de Cáceres es que Chile y Ecuador hagan una alianza militar y nos ataquen por norte y sur y nos quiten más territorios de los que ya perdimos. Entonces Cáceres, con el objetivo de ganarse el apoyo ecuatoriano, que hizo, Cáceres envió un representante de Ecuador y negocia con ellos. Le dice, ¿qué cosa quieres para que seas mi amigo y no de Chile? Entonces ellos querían territorios en el norte, querían parte de Tumbes y querían parte de Maynas. Y el gobierno de Cáceres dijo, te los doy, compadre, ya te los doy. En el Tratado de García Herrera, el Perú le cede territorios al Ecuador. Pero, ahí viene una cuestión. Y te lo repito por cuarta vez. El único que puede declarar la guerra y firmar la paz es el Congreso. Así que el Congreso peruano, al enterarse de que se le ha entregado territorios a Ecuador, va a llamar a una reunión al presidente Cáceres y le va a decir, oye, ¿tú les has entregado territorios a Ecuador? Y Cáceres dijo, sí, por este motivo, no quiero que se unan con Chile. El Congreso peruano entendió, ya, entiendo tu fin político, entiendo tu fin militar, diplomático, estratégico, pero el único que puede declarar la guerra, firmar la paz o entregar territorios, soy yo, ya soy yo. Tú no puedes haber asumido una función que no te corresponde. Así que el Congreso peruano desconoce el Tratado de García Herrera y por lo tanto no le cedimos territorios a Ecuador. Nosotros decíamos que no entregamos territorios a Ecuador. Ecuador considera de que nosotros nos burlamos de ellos, que ellos son dueños de esos territorios y que nosotros los terminamos teniendo secuestrados a la fuerza. Entonces es que la relación entre Perú y Ecuador de ahí en adelante se va a terminar volviendo muy, muy tensa, muy tensa. Ya iremos hablando de eso después. Siguiente caso. Acabó el gobierno de Cáceres, su partido, el Partido Constitucional, ya nuevamente con los votos del Partido Civil, llevan a Remigio Morales Bermúdez a la presidencia de la República. ¿Ya? Solamente hubieron problemas. Remigio Morales no le da los cargos que el Partido Civil quería y por lo tanto comienzan a disolverse esa alianza que se había hecho. Segundo, se establecen los 10 años del Tratado de Ancón y se tenía que hacer el plebiscito, pero Chile no quiso, porque Chile entendía de que Tacna y Arica iban a regresar al Perú y no querían perder sus territorios. Así que Chile se negó. ¿Por qué no los obligamos a que hagan el plebiscito? Porque como Chile no quería diplomáticamente, pues esto solamente se puede obligar con la guerra. Y Perú no tenía cómo hacer la guerra a Chile, por eso Chile se sentía seguro de que no iba a haber una mayor presión. El siguiente caso es que durante su gobierno cae el precio internacional de la plata. Hay una crisis mundial. En México se encuentran dos minas de plata gigantescas y el precio de la plata baja, y como la mayoría de monedas en el mundo basaban ya su poder en base al metal plata que venían teniendo resguardado, pues la economía mundial entró en crisis. Hubo recesión, las exportaciones peruanas decayeron, las inversiones sobre el Perú terminaron bajando, y la situación se puso complicada. La imagen del gobierno de Morales Bermúdez cayó. Y cuando este personaje fallece, porque fallece antes de que su gobierno culmine, hubo un problema más grande. ¿Quién debía asumir el control del gobierno? La lógica nos dice, la ley nos dice que tiene que asumirlo el primer vicepresidente de la República. El problema es que el primer vicepresidente era el Partido Civil. Y lo que Cáceres quería es que, acabado el gobierno de Morales Bermúdez, él pueda regresar al Perú y nuevamente ser presidente de la República. Pero con un civilista en el gobierno no se podía hacer. Así que Cáceres vino desde Estados Unidos o Francia, no me acuerdo dónde estaba, llegó desde el extranjero y terminó poniendo las cosas bien en simple. Él llegó y terminó haciendo una movida política para que terminen sacando al primer vicepresidente y el Congreso convoca elecciones. Como la mayoría del Congreso era del Partido Constitucional que él dirigía, bueno, se hizo lo que Cáceres quiso, ¿ya? Lo que hizo Cáceres es
Obligar al Congreso que convoque elecciones, pero unas elecciones violentas. Cuando digo violentas es rápidas, ¿ya? Lo que va a terminar haciendo Cáceres es que en 2 semanas los partidos tenían que presentar su lista de candidatos al gobierno y al Congreso. Los partidos políticos dijeron, no, pues es muy corto el tiempo, porque tenemos que escoger a quienes van a ser nuestros representantes. Y el Congreso dijo, ya puse el plazo, ya puse el plazo. Así que el único partido que terminó presentando candidatos al Congreso de la Presidencia fue el Partido Constitucional con Cáceres a la cabeza. Los otros partidos pedían que se amplíe el plazo, ¿ya? Cuando este ya había acabado, porque era demasiado rápido. Pero el Congreso del Partido Constitucional dijo, no, ya están puestos los plazos, ya están inscritos los candidatos, así haya solamente uno, se va a hacer las elecciones. Y evidentemente con un solo candidato, Cáceres ganó, ¿ya? Cáceres ganó. Pero esto no le gustó ni al Partido Civil ni al Partido Demócrata de Nicolás de Piérola. Ambos decidieron unir esfuerzos en algo llamado con el nombre de la Coalición Nacional e hicieron una guerra civil, sacando a Cáceres de su corto segundo gobierno, que terminó siendo inestable desde el principio, ¿ya? Con ese golpe de Estado, el Partido Civil hizo un acuerdo con Piérola. Te ayudo a sacar del gobierno a Cáceres y luego te voy a ayudar con mis votos a que tú ganes la presidencia de la República, siempre y cuando tú, Piérola, luego de tu gobierno, ayudes al Partido Civil a recuperar el poder. Y eso es lo que se firma en el Pacto de la Coalición Nacional, ¿ya? Y es lo que teníamos que ver hasta el día de hoy. Dice, entonces, ¿Nicolás de Piérola no huyó? Sí, huyó, ya huyó y con pasaporte chileno. Pero luego regresa en el gobierno de Morales Bermúdez. Y como el gobierno de Morales Bermúdez estaba en crisis y no había firmado el acuerdo de plebiscito con Chile y su imagen decayó, los pierolistas intentaron dar un golpe de Estado. Así que ahora Piérola salía como el personaje que quiere poner el orden ante un gobierno ineficiente, ¿ya? En la política, la imagen de las personas va a cambiar, depende de la situación. El mayor ejemplo cercano a nosotros de eso termina siendo ¿quién? Termina siendo Alan García. Alan García, después de su desastroso primer gobierno del 85 al 90, luego va a ser presidente del año 2006 al 2011. ¿Ya? Así que todo cambia en la política cambia como las olas del mar. Hay que solamente saber surfear, ya hay que saber manejarse en las olas. ¿Ya? Piérola aprovechó el momento de un gobierno crítico y terminó apareciendo como el que va a resolver los problemas. Bueno, eso es lo que teníamos que ver. Tenemos que hacer preguntas. Te voy a dar las preguntas impares, ¿ya? Porque si no, no me va a dar tiempo. Pregunta número 1, dice acá. Al iniciarse la Guerra del Pacífico, los gobernantes de Perú, Bolivia y Chile fueron respectivamente. En el Perú está Mariano Ignacio Prado, ¿ya? En Bolivia está Hilarión Daza y en Chile Aníbal Pinto. La clave termina siendo la C de casita. En la pregunta número 3, en la pregunta número 3, dice, entre el combate de Iquique y Angamos, tenemos el episodio de las corridas de Huáscar. Gracias a la labor desplegada por Grau, un hecho ocurrido durante dichas corridas fue, a ver, ¿cuál fue? Chile desembarcó sus tropas en el sur de Perú, no. Perú compró armamento en Europa, la captura de embarcación chilena de Rímac o la embarcación peruana de la independencia del litoral chileno. La clave es la C. Recuerden que Grau captura esta embarcación de la cual obtiene información de que se está comprando muchas armas a los ingleses, en los cuales nos ponían desventaja. Pregunta 5. Gracias a la intervención de un personaje extranjero se evitó el saqueo e incendio de la capital de Lima por el ejército chileno. ¿Quién fue ese personaje? Fue Marcel du Petit-Thouars, ya la misión Petit-Thouars de los franceses. Pregunta número 7. Y se menciona los territorios que perdió el Perú definitivamente al finalizar la guerra del Pacífico y el cual logró recuperar después de largas y tensas negociaciones. El que perdimos definitivamente fue Tarapacá. Y el que recuperamos después de varias negociaciones fue Tacna. ¿Ya? Así que la clave, ¿cuál sería? Sería la de dedo. Pregunta número 9. Dice, el texto, que es muy largo, dice, el texto pertenece a la Guerra del Pacífico. Nosotros que vemos el sol sin que nos dé sombra, dice, sin que nos dé sombra la figura del invasor, no alcanzamos a imaginar la reprimida cólera que los peruanos sometidos a la Universidad de Chile tienen. Ellos confían y esperan de nosotros, no hablan, pero en silencio nos tienden los brazos, en silencio vuelven los ojos hacia nosotros, en silencio paran el oído aguardando y escuchar el rumor de nuestros pasos, como la Polonia de Víctor Hugo, esperan y nadie va. Dice, ¿y quién ha de ir? Antes que nosotros vayamos hacia ellas, alguien regresará contra nosotros. Chile no olvida el camino del Perú, ya, y volverá.
Dice, y sus venidas son de temerse, porque recuerden las invasiones de los hunos y de las racias de los árboles. O sea, el quemar el suelo, el quemar los árboles por completo. Él destruye todo lo inmueble, ¿ya? Desde la casa del rico hacendado hasta la choza del pobre indio. Él traslada todo, todo lo mueble. Dice, desde el laboratorio de la escuela hasta el urinario de la plaza pública. Quien fabrique una habitación, trabaje una mina o siembre un campo, debe pensar que fabrica trabajo o siembra para Chile. La madre que se regocija con su hijo primogénito debe pensar que ha de verle acribillado por balas chilenas. El padre que se enorgullece con su hija predilecta debe pensar que ha de verla violada por un soldado chileno. Dice, complete los espacios en blanco. ¿Ya? ¿A quién está referido precisamente estas frases? ¿Ya? A ver. Allá. Estas frases de acá son de Manuel González Prado, que hacen referencia precisamente al proceso de la guerra, que son textos que se escriben posterior al mismo. Si no me falla la memoria, eso está en Páginas Libres, ¿ya? En Páginas Libres, que es uno de los textos de Manuel González Prado. ¿Ya? Y hace precisamente referencia a que los chilenos desgraciados siempre van a ser enemigos y hay que tener cuidado precisamente de ellos, ¿ya? Que como dice acá, ellos van a terminar volviendo, y hace referencia al temor que se viene teniendo con respecto a las agresiones que Chile hizo y a las que podría hacer en el futuro, ¿ya? La clave está en la clave B. Pregunta número 11, ¿ya? Y su compañero dice, profe, qué fuerte esa frase. Tendrías que leer Páginas Libres y el discurso del Politeama de Manuel González Prada. Es excelente, ¿ya? Catherine, ¿entonces estudió comunicación o literatura? Literatura. Literatura, entonces ella no me va a dejar mentir que Manuel González Prada es intenso, muy intenso cuando escribe, con palabras muy enrevesadas a veces, pero muy intenso cuando escribe, y seguramente es uno de los principales literatos políticos que hemos tenido en el país. En el caso de la pregunta 11, dice acá, no es una característica del segundo militarismo, ¿ya? No es característica del segundo militarismo. Fue nominada por Basadre como el militarismo de la derrota. Sí, porque mientras que en el primer militarismo los que van a dirigir el país son militares que ganaron la guerra contra España, estos van a ser los militares que van a gobernar son los que perdieron la guerra contra Chile. Es el nombre del militarismo de la derrota. Dice, se fundaron nuevos partidos políticos como el Constitucional y el Demócrata, ¿verdad? ¿Se dio un caudillismo militar? Cierto. Dice, ¿el Partido Civil tuvo el dominio de la política nacional? No. Siempre fue parásito de alguien. ¿Ya? Primero lo fue de Cáceres y luego lo fue de Piérola, pero no tenían ellos el control. Pregunta 13 dice, tras la Guerra del Pacífico se intentó recomponer la economía nacional. Una de las medidas fue el contrato Grace y respecto a este señale verdadero o falso. El contrato Grace reemplaza el contrato Dreyfus. El contrato Dreyfus era guanero y este no lo es. Así que por lo tanto no tiene una relación directa. Falso. La segunda dice, la casa Grace obtuvo la libre navegación autóctona, verdadero. Dice, los ferrocarriles fueron cedidos por 66 años, verdadero. El Perú obtuvo la cancelación de la deuda, sí, ellos iban a pagar nuestra deuda externa, verdadero. Verdadero. Dice, el recurso principal fue el petróleo de la Brea y Pariñas. No, el recurso principal de esta negociación terminó siendo los ferrocarriles. Así que la clave es falso, 3 veces verdadero, falso. Y la clave está, ¿en dónde? Acá, en la alternativa A. ¿Ya? Y la pregunta 15, para terminar y vayas a pararte y a comer, dice, la forma en la que Andrés Elena Cáceres asciende a su segundo periodo presidencial fue rechazada, ¿qué cosa quise poner ahí? Dice, debería decir, no, ¿ya? Por sus otros aliados del Partido Civil. ¿Ya? O sea, antes lo apoyaron para su primer gobierno, ahora no lo quieren ayudar. Estos tuvieron que establecer una alianza con su enemigo histórico, que es Piérola. El Partido Civil se alía a Piérola para asegurar la estabilidad del país. ¿Por qué dice, profe, de que el Partido Civil se une a su enemigo histórico, que es el Nicolás de Piérola? Porque recuerden que Piérola firmó el contrato Dreyfus que le quita a los consignatarios peruanos del guano el negocio de ese recurso, ¿ya? Y ahora ese mismo grupo de los ex consignatarios del guano tienen que unirse con Piérola. No les gustaba mucho, pero era la única forma de poder mantenerse en el poder. Dice, y asegurar sus beneficios comerciales con Inglaterra. Dicha alianza fue llamada, ¿cómo se llamó la alianza entre Cáceres, entre Piérola y el Partido Civil? Se llama la Coalición Nacional, que sacó a Cáceres mediante la Guerra Civil del año 95.
¿Ok? Así que la clave terminaba siendo la A. Ya. Ahora, entonces con eso terminamos la clase de hoy, muchachos. La siguiente semana tenemos que ver República Aristocrática, que es un tema grande también, con un montón de preguntas en la emisión, así que si pueden venir repasando sería lo máximo. Así que tomen atención a todo lo que estábamos hablando al principio con Kate, ya, de cómo estudiar, relajarse, pararse cuando tienen tiempo, ya. Omitan el tema de la edad de la tutora, ya, de eso ya no se puede hablar, es un tema vetado, ya. Así que hasta acá nos vamos a quedar por hoy, muchachos. La siguiente semana nos vemos. Katy, después de tanta joda, sabes que te estimo mucho, así que nos vemos la siguiente semana. Ya, profe, gracias. Bueno, ya, los que tienen repaso por la tarde, nos vemos por la tarde a las 3, y los demás ya tienen la tarea y tienen las grabaciones en el Classroom para poder revisarlas. Así que pasen una bonita tarde, descansen mucho, tomen agua y salgan a pasear, al menos al parque. Claro, cuidándose siempre, ¿no? Ya, chao, chao, chao.